nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte! Por ahí pedir. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Haciendo lugar para lo que aún no llega. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos.
Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. El amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. El sonido que inventó la sonrisa del jazz y le cambió la frecuencia a la historia de la música es su voz. Un día como hoy, 4 de agosto de 1901, nacía en el rincón más postergado de Nueva Orleans el inigualable Louis Armstrong, Satchmo para los amigos. Crecido en la extrema pobreza de un barrio conocido como el Campo de Batalla, su destino cambió cuando terminó en un reformatorio tras disparar una pistola al aire en Año Nuevo. Fue ahí mismo, donde lo pusieron, o donde le dieron, mejor dicho, una corneta, y la música le salvó la vida. Al salir fascinado por las bandas que desfilaban por las calles, no tardó en revolucionar la escena. Con su soplido virtuoso inventó el rol del solista en el jazz, y con esa voz cavernosa pero llena de luz, le dio vida al canto scat, esa forma única de improvisar sonidos como si la garganta fuera un instrumento más. Pero la pista no siempre fue fácil. Le tocó gambetear el racismo feroz de un país segregado, convirtiéndose en el primer músico negro en romper la barrera de la radio y del cine nacional de los Estados Unidos, usando su enorme popularidad para plantarle cara a la discriminación. Clásicos imborrables, como el que escuchábamos recién, What a Wonderful World, terminaron atravesando fronteras y generaciones. Un gigante que, con todas las letras, agarró la adversidad de la calle, la metió dentro de su trompeta y la devolvió convertida en pura magia. Ideal para arrancar esta jornada nublada con el ritmo bien arriba. Amigos y amigas, acomódense que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has McHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's McHeath, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is there someone? Tal vez estés mirando por la ventana o a punto o adentro del auto, ¿no? Y ves el vidrio empañado, la lluvia en el vidrio de tu casa en la ventana y escuchás a Armstrong y si sos fumador te prendés un pucho, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, cada quien medita a su manera o transcurre la mañana a su manera. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Arriba el Día, día martes 4 de agosto de 2026. Un recontra clásico en la apertura efeméride musical en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto. Y también saludo, y de hecho estaban cuchicheando una noticia que lo vamos a comentar en breve. Me quedé escuchando, parando la oreja con mis compañeros de mesa de aire de trabajo. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Bien, buen día, acá andamos, todo tranquilo. ¿Qué estabas diciendo? Decilo al aire esa noticia. ¿Qué pasó?
¿Cuál? ¿La de Facundo Moyano? Claro, estaban hablando de eso. Sí, está demorado y detenido Facundo Moyano. Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, Sí. que fue diputado nacional. No sé Sí. si en este momento tiene cargo público. Recuerdo que fue diputado nacional No. en los creo que no. últimos 10 años Es, un par de veces. Dirigente, como todo Moyano acomodaticio, ¿no? Del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines. ¿Para sindicato- Facundo dijiste? Sí. ¿Es el hijo que era diputado? Sí, ese, el ok, que era ok, diputado. claro, el otro sí, es sí. Pablo. Pablo, el de otro Camioneros. ladrón es Pablo. Ok. El gordo ladrón es Pablo. Estás haciendo una crítica constructiva al paso del Sí. clan Moyano. Sí, ¿Y lo qué que va pasó? haciendo ¿Por qué, Independiente. por qué está detenido? Por violencia de género. Por Y violencia un de hecho género. que sucedió en el barrio porteño de Belgrano, donde se vio involucrado la supuesta pareja o novia de este dirigente sindical. Salió a la calle semidesnuda y de acuerdo a lo que indican las primeras investigaciones por parte de la policía, esta mujer habría denunciado por presuntas agresiones físicas y verbales en la vivienda de Moyano a esta persona y estaría bajo los efectos de drogas. El acusado, es decir, no, Moyano. ambos, la chica. Ambos dos. sí, sí. Y la chica que salió a pedir ayuda, la Ujú. mujer que salió a pedir Sí, ayuda. es una modelo e influencer rosarina, se llama Candela Arizaga. Y bueno, Moyano quedó detenido en la comisaría del barrio porteño de Belgrano, ¿no? Llamó la atención porque la comisaría de la Comuna 13 quedó detenido Facundo Moyano. Esta chica salió desnuda denunciando, salió escapando del departamento de Moyano. Bueno, con esta noticia, hacía el paso al trote, justo estábamos abriendo el aire, el micrófono, y se lo comentaban mis compañeros, Rodri y Nika. De hecho, lo habíamos comentado antes del aire brevemente. Bueno, una noticia, eso, expresa el paso, una noticia, bueno, de una persona pública, de un apellido poderoso, en este caso los Moyano, y una situación de violencia de género. Son las 10 de la mañana, 1 minuto. Decíamos, ¿cuánto tiempo más? En clave de pregunta lo hago. ¿Cuánto tiempo más estaremos pasados por agua? Si miramos para atrás, hemos tenido un par de días de sol, es cierto, lo que uno podría considerar una tregua, pero así nos tiene el clima en 10:01. Sí, exactamente. Capicúa, 10:01. Vos preguntabas cuánto tiempo más. Si querés te puedo contar brevemente. Te cuento cómo está el clima ahora, por lo menos, a esta hora de la mañana. ¿Cómo viene? Bueno, en este momento hay 3 grados de temperatura y el cielo está completamente cubierto. Está lloviendo desde anoche y sigue llovinando a esta hora de la mañana. Y lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que, bueno, en teoría va a llover hasta mañana, por lo menos hasta mañana a la tarde. O sea, hoy todo el día, lluvias aisladas por la capital de Santa Cruz, y esta mañana, tarde, noche, bueno, también el mismo pronóstico. Pararía de llover el jueves, entre el final del miércoles y el principio del jueves, posiblemente con un cielo que esté mayormente nublado. Tal vez tengamos algo de sol, pero bueno, para la llegada del sol va a haber que esperar. Eso te lo digo ya, anticipo, por lo menos hasta el fin de semana. En este momento hay en Río Gallegos, nuevamente te aclaro porque acá ajusté un datito, 2 grados 7 décimos. ¿Voy de vuelta? Dale. Sensación térmica 0 grados 6 décimos. Mirá, ayer estaba un poquito más abajo. Ayer teníamos esa temperatura también. Teníamos 0 grados y 0.2. Vieron que no está frío. Sí. Sí, no está lindo, es 0 grados. O No. 2 grados con 0 de térmica. En esa andamos. El asunto es la lluvia. El asunto es la y lluvia. una lluvia muy finita que ha caído en las últimas horas. Sí, lluvia débil, humedad 100%, presión 1006 hectopascales, viento del este a 8 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, pero como te decía, el pronóstico de lluvia va a continuar durante todo el día, con un viento que en los últimos días ha soplado predominantemente sobre el este, desde el sureste, cosa que no es habitual. Coincide las lluvias con el viento que sopla del este. Por momentos ha rotado, pero en general ha soplado del este y por momentos del norte, lo cual me ha llamado la atención. Claro. Yo miro mucho, ¿sabes con qué me oriento? O sea, obviamente que me doy cuenta por varias razones, que después afuera del aire te voy a contar,
Pero, ¿sabes en qué me oriento? ¿Qué es lo que uso para orientarme? La bandera que está en el mástil de la Plaza de los Presidentes, Claro. o el Parque de la República. Claro, la Plaza de la República, sí. que en los últimos años también es la Plaza de los Presidentes. Eso. Claro, es uno de los mástiles más grandes de la ciudad, más altos. De acá del centro, nosotros estamos en Fagnano y Sapiola. Si haces una cuadra para Rivadavia, o sea, estamos acá una cuadra más, Sí. ahí ya ves el mástil, ¿viste? Desde el centro se ve clarito el mástil. ¿A vos te orienta esa bandera? Me La ori- dirección del viento. Sí, confirma la sospecha, digamos. ¿no? Claro. Cuando salgo todos los días, miro y siempre generalmente está soplando del este el viento. Los últimos días, los días de lluvia, por lo menos, viene soplando del este. Viene soplando del este. Y a quienes usamos anteojos, lentes, esta lluvia, que es tan finita, no moja mucho y es tremendamente molesta para quienes usamos anteojos. Siempre digo lo mismo. Este mensaje es para los miopes del mundo, que somos millones, millones y millones. El hombre o la mujer que invente lentes que no se empañen cuando entras a la panadería en invierno o a una roticería, supongamos, un local de comidas, y que no se empañen o que no se mojen con la lluvia, ese hombre o mujer se hace multimillonario. Los limpia parabrisas. Claro, Chiquititos. no es mala, no es mala. Ya que estamos hablando de detalles, ¿vos tenés un avión en la cabeza? ¿Qué tiene tu Sí. boina en la cabeza? Es un avioncito. Sí. Vos tenés una boina color verde. ¿Qué verde es ese? Es un verde fuerte, bien oscuro, para el público que está en FM. verde- Trajiste una de tus boinas Un verde tirando a verde medio inglés. y veo que tiene un distintivo hacia la izquierda, no cerca de la punta, sino si casi te lo estás tocando, mira. Sí, acá, amarillito. Es del grupo de Casa 5 que estuvo en Malvinas. Es decir, que es una boina conmemorativa. No, me las puse yo, son pines. Ah, ¿lo agregaste vos? Sí. Ah, ok. Sí, sí. Compraste el pin y lo pusiste ahí. Sí, y el me avión llamó la también. atención. Nunca había visto una boina Y el con avioncito un es- pin así y claro, se lo agregaste vos. El avión es un A4 un Skyhawk, que también estuvo en Malvinas. Es conmemorativo. Este es el grupo de casa. El grupo de casa. De Villa Mira, bueno, Reynolds, originario de Villa Reynolds, San Luis, que estuvo acá en Malvinas, estuvo acá en el conflicto del Atlántico Sur, en la guerra de Malvinas, asentado parte en San Julián y acá en Río Gallegos. como ustedes pueden oír, empezamos por los detalles. Después tengo los lentes que se empañan, la boina con ese distintivo que tiene una historia que muy bien contaste. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir? ¿Correcaminos? ¿A dónde anda el correcaminos? ¿Del otro Por acá lado? atrás. Ah, no lo veo. ¿Vos lo Acá. ves, Rodri Poloni? Buen día, Rodri Acá está Poloni. ¿Vos tenés Correcaminos. vista? ¿Ves el correcaminos en la boina de Nica? ¿Se le puede hacer un plano al Bip, bip. correcaminos? No. Dijo, Vos mirá cámara que en realidad va a ser ponchado el correcaminos. Qué bonito. ¿Dónde conseguiste el pin del correcaminos? ¿Te acordás, no? Lo compré, sí, pero no me acuerdo dónde. Sí, me gustan los pines, ¿viste? Bueno, Y acá tengo mirá, ahí el- está, ahí lo estamos viendo en YouTube. El público que está en YouTube puede ver ahí, Y tanto acá el tengo la correcaminos de un lado. insignia de Chevrolet. Tenés uno más, un pin más. Sí, 4 pines. Che, qué bonito, ¿eh? No había visto pines en boinas. No Sí, se lo puse yo. claro, pero digo, ese toque estético no lo había visto. Sí, me gusta. Por ahí impones una moda, ¿eh? Ojo. Ojo. Y crece el rubro de la venta de los pines, que es un rubro bastante exitoso. Estaba bastante alicaído. Además, buen Es día, una comandante. tormenta de facha. Es una tormenta de facha en este momento. Buen día, Brian Álvarez. ¿Cómo anda usted, comandante? andan? Saludo breve. ¿Dónde Saludo está? breve. Acá estamos. No sabe, no contesta, ¿no? Esa voz que escuchamos y la reconocieron. Nuestro comandante en los controles. Juli Quirós condujo hasta hace un rato Buenos Días Malvinas y ayer por la tarde hizo un móvil que hoy vamos a repasar nosotros. Hoy lo vamos a repasar. No, esto no lo ponemos en el aire todavía, Rodri Poloni, porque sé que hay imágenes, lo vamos a compartir más tarde. Nosotros entrevistamos acá el 24 de julio, es decir, hace 2 semanas atrás, a 2 trabajadores de Autofarma. Y ayer Juli Quirós fue hasta la Autofarma de Sapiola y Corrientes, la que está en diagonal a la heladería Tito, Sí. que es una farmacia muy concurrida de Río Histórica, Gallegos. igual. Claro, de muchos años. Y anoche, preparando cosas del programa, veía el móvil que Juli había hecho por la tarde y es muy, muy fuerte ver a ese grupo de trabajadores todos mirando a cámara. Son una veintena y vale decir que son 200 familias. Son 200 los trabajadores del grupo Autofarma entre la media docena de sucursales de Gallegos, una Cerro y las farmacias del interior de Santa Cruz y las que tienen en Tierra del Fuego. Y ver a esos trabajadores de las farmacias que conocemos por ir a comprar a las distintas farmacias, en este caso el grupo Autofarma, es decir, son caras conocidas,
de cuando vamos a la farmacia, verlos a ellos mirando a cámara y relatando su situación de padecimiento es una imagen muy fuerte. Y hoy vamos a recoger el testimonio de 2 trabajadoras del móvil que hizo Juli Quirós ayer para las redes sociales del diario Nuevo Día. La semana pasada terminaron de cobrar el sueldo de mayo. De mayo. Estamos 4 de agosto. Ni hablar del aguinaldo, ¿cierto? Cuando hablamos con Karina Vera y Eros Curti, 2 trabajadores que estuvieron acá en los estudios, cuando ellos estuvieron hace 2 semanas, les habían pagado parte de mayo. Fíjense ahora, ¿qué cambió? Les completaron el mes de mayo. Una situación realmente exasperante. Eso está en la agenda del día, viene a mi mente porque estamos saludando al equipo, a Juli Quirós, que además de conducir Buenos Días Malvinas, también hace el móvil de la radio y en estos días está colaborando también con la producción. Juli Quirós está en comunicación con Gustavo Nauto, uno de los 30 trabajadores despedidos de Carrefour. Hoy vamos a tener testimonio de un trabajador despedido. Mañana se cumplen 2 semanas del cierre de Carrefour. Mañana, 5 de agosto, se cumplen 2 semanas exactas, hace 2 miércoles atrás, por la tarde, luego de una reunión improvisada, o mejor dicho, avisada a último momento. Ese miércoles de 2 semanas atrás, el supermercado Carrefour del centro abrió como todos los días. Sus trabajadores fueron a trabajar como todos los días, 30 personas, la mayoría pertenecientes a la empresa y otros trabajadores de allí, pero lo que se llama tercerizados, es decir, trabajaban, por ejemplo, para Western Union. Sí, o el tema de limpieza. Claro, exacto, verdulería. Sí. Bueno, eso pasó hace casi 2 semanas. El miércoles pasado y el viernes pasado hubo audiencias de partes. Y el viernes hubo un entredicho, un reclamo, un pedido en voz alta de trabajadores que en la puerta del local Carrefour estuvieron conversando con Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Nosotros ayer íbamos a poner un video que nos quedó en el tintero, fuimos abordando otros temas, que es un video bueno, allí estuvo el móvil de Nuevo Día, el viernes vale decir. Un video, un editado que vi publicado por el corresponsal de La Izquierda Diario aquí en Río Gallegos, en Santa Cruz, Ernesto Sipo, que además es oyente del programa y es amigo en lo personal, es periodista. Es muy elocuente ese video de toda esa secuencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo están las cosas para los despedidos de Carrefour a casi 2 semanas del cierre? El panorama no es un panorama, hay que decirlo, al que le quepa la palabra certidumbre. Para nada, no le cabe la palabra certidumbre. Nota de nuestra web ayer, Carrefour, conciliación obligatoria a retrotraer los despidos. Esto es lo último, información chequeada por el diario Nuevo Día. La Secretaría de Estado de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Carrefour Sociedad Anónima, luego de los despidos vinculados al cierre de El Market, básicamente esto está en inglés, pero es supermercado, de Río Gallegos. La medida ordena retrotraer las cesantías, suspender las acciones adoptadas y abre una instancia de negociación para preservar la paz social. Adelanto simplemente título que vamos a tener con testimonio de primera mano en un rato nada más. Rodri, vos estás mirando algunos temas de la política nacional. ¿Qué está bueno para comentar a esta hora de la mañana? Abríamos con la detención Facundo Moyano de Morado, un hombre, bueno, el hijo de Hugo Moyano, secretario general de la CGT durante muchos años, el familia que sigue siendo líder del sindicato de camioneros. ¿Qué otros temas llaman la atención en la política nacional? A ver, repasado de tapas, que decís vos. Bueno, repasamos tapas cortito nomás, de los títulos principales solamente, del diario Clarín, por ejemplo, ¿no? Tapa del diario Clarín, que tiene, Rodri, no sé si la tenés a mano para mostrar, ahí la tenemos. Tapa del diario Clarín, que tiene como título principal un paro sorpresivo en los puertos ya frena la entrada y salida de combustible y de granos. 150 barcos demorados a la espera de una resolución de un conflicto. Los principales puertos del país permanecían anoche paralizados porque los prácticos, que son quienes se ocupan de maniobrar los buques en el tramo final del ingreso y la salida, dejaron de prestar servicio en protesta por una medida del gobierno que desregula esta tarea. Esto afecta, le decimos a la audiencia, a la hidrovía en general. Lo más afectado es la hidrovía de Río Paraná. Sí, efectivamente, exactamente, el puerto de Rosario. El ministro Arturo Schwarzenegger justificó la decisión
en que tal servicio significa el 18% del costo total del movimiento de los barcos. Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportaciones de Cereales, que representa el 48% de las exportaciones agroindustriales, dijeron que hay mucha preocupación. Lo que dicen es que, en pocas palabras, que lo más caro o que le sale demasiado caro, que Argentina es uno de los países en donde los prácticos que se ocupan de esta tarea que te comentaba recién, que es hacer el último tramo final, el barco viene, no sé, desde China, de cualquier parte del mundo, y para ingresar al puerto, bueno, tiene que ser navegado por uno de estos prácticos. Ese práctico cobra por entrar el barco y por sacar el barco de la República Argentina, de la hidrovía, por ejemplo, dicen que cobran algo así como $7.000 o $10.000 por cada movimiento, ¿no? Y que por mes, en teoría, hacen como unos 20 movimientos, entonces que están cobrando unos $200.000, y lo que está pasando es que, bueno, Milei quiere desregular esta actividad, y eso, ¿en qué los complica? Y bueno, primero y principal, no solamente según las propias palabras de Milei, por lo que vale o por el costo que tiene, sino también les podría llegar a sacar el trabajo, ¿no? Porque les podría entregar el trabajo a una empresa extranjera que venga a cualquier práctico de cualquier lugar del mundo a hacer el trabajo que hoy están haciendo los argentinos. Bueno, no sé si lo podrías llegar a hacer cualquiera, porque tenés que conocer de hidrografía, ¿no? De eso es lo cauces que dicen, de ríos. Y vos sabés que... Eso es lo que dicen los prácticos. Sí, no lo puede hacer cualquiera. Claro, bueno. tal cual. Esto en medio, la gran afectación está en la hidrovía del río Paraná, que desde Corrientes para abajo, desde desde puertos que hay del Chaco para abajo, incluso de Paraguay, esas balsas o chatas que bajan con container y suben con container hacia Paraguay, hacia el puerto de Asunción. Por ahí pasa la cosa, una hidrovía que por segunda vez ha sido llamado a licitación y está pendiente de una resolución de la justicia, porque se presentaron dos oferentes en primer lugar de la hidrovía, Río Paraná, que no son nacionales, son dos empresas belgas que compiten en el mundo por este tipo de cuestiones, y se acusó al gobierno de Milei de redireccionar esta licitación y de favorecer a una de las firmas. Si hay algo que le faltaba a esta situación de la hidrovía, es esto. Esta medida de fuerza. Esta noticia que irrumpe, de hecho lo leías vos recién, Rodri, es un paro sorpresivo. En mi caso me entero por el asunto de la hidrovía a partir de negocios y política, un poco lo que decías vos recién. Los buenos analistas políticos de Buenos Aires saben y cuentan que Mauricio Macri es lobista de un sector empresario y Milei es lobista de otro. Y es un negocio millonario. Y una cosa que es muy delicada, es el principal puerto de la Argentina, ¿cierto? Esa hidrovía está entre las zonas por donde salen los granos, la mayor exportación de Argentina. Granos, sale productos elaborados y sale también lo que es el aceite, y no tan solo de la Argentina, sino que es utilizado por la República del Paraguay. Y Brasil también. Y Brasil. Y una última breve referencia de contexto. ¿Se acuerdan la banda Los Monos? Sí. El grupo narco que tuvo en vilo a la ciudad de Rosario. Bueno, puerto, narcotráfico. Un tema que es desde ya muy oscuro, muy difícil. No es algo de lo que a ver, en tal caso, bueno, hay jueces y fiscales ya destituidos y condenados por vinculaciones con el narco, pero es uno de los principales puertos de la Argentina con narcotráfico muy cerca. Desde ya que el narcotráfico está ahí. Absolutamente, sí, tal cual. Es el punto final de una larga ruta que se hace para trasladar droga de Bolivia, desde Perú también. La pregunta es cómo llega esa droga, ¿no? Con falta de controles en todo el país. O sea, pero bueno, nada. Falta de control aéreo, ¿no? Además, porque muchas veces viene por avionetas. Por eso este título, lo de paro sorpresivo, que está en la tapa de Clarín, no venía, bueno, es eso, ¿no? Es sorpresivo, pero es un tema que no estaba para nada en la agenda, no estaba en el radar. Si uno iba siguiendo política nacional o temas nacionales, esto no estaba. Bueno, ese es el título principal del diario Clarín. Después hay un título también importante,
que es el de la huelga docente, que dice: la provincia ordenó rechazar los controles de Nación, es otro de los títulos, y me quedo con este último, el más abajo, que es un tema del cual hablamos la semana pasada, que dice: en un año las compras puerta a puerta suben 74% y bajan los precios. En junio ingresaron $125 millones vía courier, es decir, que las compras en el exterior, y en 6 meses acumulados $643 millones, el doble que en todo el 2025. Por estas importaciones cayó 57% el precio de los electrodomésticos y 42% el precio de la ropa. Como consecuencia de esta competencia, en los shoppings y supermercados bajó la venta de indumentaria, electrónica y decoración. Esto, bueno, tiene que ver con vos justo la semana pasada comentaste el caso de Carrefour de la Anónima. ¿No era Carrefour o la Anónima? Ya no me acuerdo. De las dos. Con Pedido Ya, de los dos. Sí. Y cómo si vos compras online, en este caso a través de la aplicación Pedido Ya, tenés importantes descuentos. Es decir, digo como situación puntual que contaste, pero es el cambio en la modalidad de compras y en este caso comprar ropa al exterior mucho más barato de lo que sale en Argentina. Y bueno, cómo da esa balanza, ¿no? Y marca el crecimiento, en este caso, de la compra virtual. Total. Esto destacado en títulos nacionales. Un aviso parroquial: Oscar Jere Garbini, y creo que es la voz de Alicia. Ahora se me confunde Alicia con Susana, que además son hermanas. No, pero se me confunde la voz. Ayer nos quedaron pendientes audios y videos de oyentes, que iba repasando cosas del programa. Dije, che, esto nunca lo compartimos al aire. De modo que, Oscar, que nos mandaste tu video con tu audio, Jere Garbini, que ayer estaba en calidad de oyente y comentamos acerca de su festejo de cumpleaños del sábado, fue compañero nuestro de trabajo aquí. Y un audio y un video muy elocuente sobre cómo están las calles anegadas en distintos puntos de la ciudad, vamos a compartirlos hoy, ¿sí? Cuando hagamos ida y vuelta con oyentes, vamos a tener la consigna al día de la fecha, vamos a tener también atentos los oyentes televidentes, en este caso de YouTube, pero vamos a cumplir con todos ellos. Un par de títulos más, a modo de resumen y de síntesis. Vamos al trote. Sí, señor. Después lo vamos a desarrollar. Pero ayer se presentó en el Calafate, de hecho ya comienza, el Swimming World Cup, la Copa del Mundo de Natación, y hay que poner adelante la palabra winter, que en inglés significa invierno. Es la Copa de Natación de invierno, que ayer estaba Daniel Pichichi Scioli, recordemos que es secretario de Turismo de la Nación, del gobierno de Milei, estaba junto a Nadia Ricci, ministra de la Producción. Hoy va el gobernador Vidal para el inicio oficial del Mundial de Natación capítulo Calafate. Esto es del 2 al 9. Claro, el 2 empezaron a llegar las delegaciones y demás. Ayer, que fue 3, se hizo la conferencia de prensa. ¿Se acuerdan de la mascota del Mundial de Natación? Que nosotros, ¿se acuerdan del capítulo Vidal-Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Rural la semana pasada? Of course. Bueno, ese día que fue Peter Lamelas al stand de Santa Cruz, es porque se presentaba en el contexto del stand de Santa Cruz en la Rural, se presentaba este capítulo santacruceño del Mundial de Natación de Invierno. Bueno, empieza el Mundial, nos vamos a dar una vuelta por audios e imágenes vinculadas a esa noticia. ¿Estará la mela en Calafate? Bueno, ¿sabés qué? Pensaba lo mismo, porque Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, dijo que pronto voy a visitar Santa Cruz. Y bueno, por ahí es oportuno, ¿no? Por lo pronto estemos atentos. Otra noticia destacada, después lo vamos a subrayar. A mí me llama la atención y está bueno para analizarlo. Jairo Guzmán, el diputado de La Libertad Avanza, viene pegándole parejo tanto a Grasso como a Vidal, porque claro, en su lógica es lo que a él le sirve y le conviene para crecer de cara a la elección del año que viene. A mí me llama la atención el título de una publicación de él, que es "Gobernar no es para cualquiera". Jairo Guzmán, gobernar no es para cualquiera. Un posteo que hizo en los últimos días, quisiera detenerme ahí un rato más. Ley de tierras. Este jueves habrá movilización acá, y si te parece un rato más, Rodri, sé que esto está en la política nacional, en títulos nacionales, que lo publicó Nuevo Día también, pero esto tiene fuerte repercusión en la prensa nacional, que el gobierno de Milei está negociando el porcentaje de extranjerización de tierras para conseguir los votos necesarios ahora en 2 días, ¿cierto? Sí, el jueves se va a tratar la ley de propiedad privada y bueno, se acepta fijar, o el gobierno aceptaría estar fijando un tope máximo de venta del 25% de las tierras argentinas. O sea, hasta entonces lo que existe es un límite, un tope del 15%.
si mal no recuerdo. Sí, del 15%. Del 15%. Bueno, lo que dice Javier Milei o lo que están negociando en este momento en el Congreso de la Nación es, bueno, vamos a poner un tope al 25% y así consigue el apoyo de aliados que hasta el momento se están negando y bueno, que tienen resistencia. 25% de la superficie nacional, provincial y departamental podrá ser adquirida por personas físicas o jurídicas extranjeras, dice el nuevo borrador del proyecto del oficialismo. Claro, eso está en plena negociación, vale decir, ¿cierto? Es decir, hasta el jueves, vieron que está pasando con proyectos gruesos del gobierno nacional, que la letra chica, la letra definitiva de la ley entra al mismo tiempo en que empieza la sesión, en este caso en el Senado. De modo que esta es la noticia de ayer, pero hay que ver cómo se sigue negociando hasta el jueves. Hay una movilización planteada en distintos puntos del país, también acá, y ayer repasábamos títulos de Nuevo Día del fin de semana, donde los obispos de la Patagonia, el Partido Obrero Santa Cruz y el Comité de Apoyo a Miriam Bregman, por decir tres sectores al menos muy disímiles, dos de ellos para con el otro, es decir, el PTS y el Partido Obrero coincidiendo con los obispos de la Iglesia Católica de la Patagonia, planteando sus críticas a lo que en primera instancia es la compra indiscriminada, sin ningún tipo de límite de compra de tierras por parte de extranjeros, que es lo que ahora el gobierno Milei está negociando. De modo que ese tema sigue en la agenda. Y últimos dos títulos para este popurrí de primeros títulos de la mañana. Ayer asumió Claudio Seguel en Loterías para Obras de Acción Social. Él era vocal del Ejecutivo, es un hombre del radicalismo que en su momento fue funcionario del gobernador Daniel Peralta, que venía de ser vocal del Ejecutivo. Vieron que Loterías para Obras de Acción Social tiene presidente y vocalías. Tuvo una incursión breve también en, si no me equivoco, en la Cámara de Comercio. Él tenía una asociación de pequeños y medianos comerciantes a principios de los 2000. Allí lo conocimos públicamente, lo entrevistamos por esa razón, ¿te acordás? Sí. Se llamaba Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes. En paralelo, y la tradicional es la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Claro, a principios de los 2000, comerciante, Claudio Seguel, lo conocimos públicamente desde allí. Y luego en adelante, hombre del radicalismo, ha ido teniendo distintos cargos, y ayer, claro, venía a ser vocal del Ejecutivo, pasa a ser el presidente de lo que conocemos como LOAS, Loterías para Obras de Acción Social, y Claudia Pavés, que es una mujer de Río Turbio, que estaba de titular de LOAS, pasa como vocal del Ejecutivo en Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo, Loterías depende en la orgánica de gobierno de Desarrollo Social. Y hay que decir también, estemos atentos, es una situación de veras preocupante. Ayer se cumplió una semana de la búsqueda de César Aguilar Pérez. Este tema vos lo venís siguiendo, Rodri. Lo comento breve, de rigor, porque es una preocupación constante. Sacaba cuentas. Nosotros el miércoles pasado hizo un móvil Juli, el miércoles pasado al mediodía, y claro, la familia había denunciado la desaparición de César Aguilar Pérez, el paradero desconocido, entre el lunes y el martes, y este hombre se había ido de su casa el domingo a la noche. Pero no hablamos de este domingo, hablamos del domingo de la semana pasada. Es decir, ya pasaron 8/9 días, según qué horario cuentes del último registro de él, pero redondeando son 8 días. Y se lo sigue buscando. Hay partes oficiales de gobierno donde básicamente hablan de ese rastrillaje que se viene haciendo. Si te parece, Rodri, lo apuntamos para desarrollarlo más adelante. 3 grados la temperatura, amigo. Vamos a abrir la ventana un poquito. Vamos a abrir la ventana, amigo. Son las 10 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Brian Álvarez, operando la mañana de Radio Nuevo Día, en Arriba el Día, en la 100.9. La mañana en la que te acompañamos, mañana de martes lluvioso. Venimos de semanas de mucha lluvia y parece que los días que vienen van a ser de lluvia. 3 grados en este momento, el cielo cubierto con lluvia débil, humedad 100%, la presión 1007 hectopascales y un viento que, sopla en direcciones variables, por momentos del este, por momentos del sureste, pero poquito, 4 kilómetros por hora, prácticamente nada de viento, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Lluvias aisladas por la mañana, lluvias aisladas para la tarde y también para la noche, en esta jornada que tendrá 4 grados de máxima y 2 grados de mínima. Y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes, y que
4 de agosto del 2026. Hoy es el Día del Panadero en toda la República Argentina, porque un día como hoy, del año 1887, se creaba la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es considerada como el primer sindicato de obreros de este rubro en la historia del país. Bueno, después más adelante, en 1957, el Congreso de la Nación celebra el Día Nacional del Obrero Panadero, digamos, le pone fecha oficial, ¿no? Y a partir de entonces, hoy, 4 de agosto, se celebra el Día del Panadero en esta jornada. Después también datos de color de un día como hoy. Por ejemplo, en 1693, el monje benedictino Don Periñón inventa el champán. Un día como hoy. 1693. 1693. Un monje, mira vos. Un monje, ni más ni menos. El champán en un pueblo que se llama Epernay, lo nombro así como me sale, que es de la región francesa homónima a la bebida. Claro. Pero bueno, Periñón, el Don Periñón, ese champán que es carísimo, que se vende en la botella una fortuna, bueno, fue creado en el año 1693 por un monje un día como hoy. Que también un día como hoy nacía Louis Vuitton. ¿Lo conoces? El famoso Louis Vuitton de las carteras. Claro. El diseñador. Otro que también fallecía, un escritor danés, que lo debes tener, que es Hans Christian Andersen, que es autor de obras como La Sirenita, El Patito Feo, Pulgarcita, y bueno, y así, datos que, bueno, a mí uno que me llamó mucho la atención, porque tuve la oportunidad hace mucho tiempo, te lo he contado, de estar ahí, de conocer el lugar, que un día como hoy entraba la Gestapo en 1944 al escondite de Ana Frank y de su familia, la casa de Ana Frank, la famosa casa de Ana Frank, del libro Ana Frank. Bueno, le descubrían el escondite a Ana Frank. Después terminaba toda la familia en un campo de exterminio, y bueno, y toda la historia que se conoce de Ana Frank. Eso pasaba un día como hoy, en el 44. Entre otras cosas que después te iré contando a lo largo de la mañana. Pero hoy el tema principal es el tema del panadero. Le mandamos un feliz día a todos los panaderos de Río Gallegos. Cada uno tendrá, en esta mesa estoy seguro que sí, una panadería distinta a la cual tienen como cabecera o preferida, o a la que apuntan. Yo creo que la mesa oficial de Diario Nuevo Día, de Radio Nuevo Día, es que la panadería estrella es Boncia. Boncia, mejor dicho, Boncia. Boncia tiene no solamente los mejores, los mejores artículos de panadería, te hablo de cañoncito de dulce de leche hasta media luna, pan, etcétera, sino que además también tiene unas tortas espectaculares. O sea que en el Día del Panadero nosotros a nuestros amigos de Boncia le mandamos un abrazo enorme, y cada uno a su panadero. Sí, pensaba, en Boncia están nuestros corazones. Viste que hay gente, vos decís, a este lo conquistás con la comida. Han escuchado de eso, me imagino, ¿no? ¿Sabés que este fulano, esta fulana, la conquistás por la comida? Sí. Conquistar en el sentido de ganarte su cariño, claro. Digo, es cierto que cualquiera podría decir, che, qué frase especulativa, pero lo digo en general. Y acá sucede que Boncia nos trae una torta para el cumpleaños de cada uno de nosotros, que lo celebramos al aire. De modo que es un gesto muy lindo, muy bonito, y siempre lo decimos, son muy ricas las tortas de veras. De modo que sí, la panadería de cabecera de Nuevo Día, sin dudas, es Boncia. En mi caso es criterio de proximidad, o sea, es la que tengo cerca del barrio según la zona donde viva. Está bien. Y no tengo ganas de hacerle publicidad a la panadería de mi barrio por otras razones. Ok. De modo que vamos Boncia todavía. Bueno, vamos derecho a la consigna, que no tiene que ver con cuál es tu panadería de cabecera, sino que te voy a poner en situación. A ver, todos coinciden conmigo seguramente que hoy por hoy entrar con el frío que hace entrar a una panadería es una perdición absoluta, ¿no? Hace un frío de cagarse, hay que decirlo de esa manera, por más feo que suene. Y la verdad que vos entras a una panadería y con este frío te dan ganas de morfarte todo. El olorcito a pan caliente, la media luna, recién salen del horno, ese olor que te destruye. Bueno, ponete en situación, 2 segundos, 2 minutitos nomás. Ponete en situación, acá en Gallegos, vos entrás, comprás la bolsa de pan para el almuerzo, una docena de factura, o unos bizcochitos para el mate de la tarde, o para la oficina, y arrancás para tu casa, para la oficina, para donde sea. Pero acá viene la verdad, la verdad de la milanesa. Atención. Casi nadie, diría yo, según estudios de la Universidad de Wisconsin y Massachusetts, que ambas coinciden en resultados concluyentes,
que el 97% de la gente llega desde la panadería a la oficina o a la casa con la bolsa intacta. O mejor dicho, nadie llega con la bolsa intacta, ¿no? Depende de lo que sea igual, ¿no? Yo te doy mi... A ver. Paso cuando salgo a veces... Perdón, te digo una cosa. Sí. A ver. Según este estudio, siempre, pero siempre, en el camino de vuelta se cobra peaje. Ahora sí. Yo cobro peaje, me auto cobro peaje. Sí. Si hay pan caliente, cuando paso a la panadería, está Acá calentito el pan, estamos. ya se salió hace minutitos. ¿Qué hace? ¿Le arrancás Me el lo voy culito? morfando en el camino. Muy ¿Cuántos? morfando uno. Ahí está, claro. cosito. Eso igual depende del trayecto. Sí. Y cómo uno vaya. En tu caso, ¿vas caminando o en auto? No, caminando. Claro. Y si fuera caminando, tampoco te lo voy a impedir, porque pones la bolsa al costado y le manoteás Sí, voy. y le vas entrando también, Sí. ¿no? Manejando, caminando. Claro. Es Sí. verdad lo que decís, es cierto Sí. también. Pero yo creo que nada impide. No importa la forma en la que vuelvas, creo que nada impide que meta la mano en la bolsa. Vos decías, le arrancás el culito. No, todo. Todo. ¿Te comes el pan entero? Sí. El pan Bueno, que de fuiste hecho hay la- gente que al revés no le gusta el borde del pan. El Sí, pan de la no, punta no le gusta. El famoso codito. Venga para adentro. Venga Claro. para adentro. Le saco el corazón. La miga. Sí, el corazón. Lo de Claro. adentro, lo del centro, Sí. se lo estirpo, lo primero que morfo, Mirá. si está caliente, y Mirá el- después voy. Mirá el vocabulario que estás usando. Lo extirpo. Eso está muy bien. Lo que no sé si está tan bien, y ahí ya es un tema que va a generar mucho debate, es que si vas a comprar una docena de facturas No, claro. y no. llegan 11, Claro. o sea, la docena de facturas que mágicamente Claro, tenga por eso 11, te decía. eso ya Depende, es como, claro, ¿no? sí. O cortar una media luna y meterla, no es lo mismo. Una cosa Media luna masticada ahí, ¿no? mordida. Chupada. Sí. Bueno, pero bueno, sabemos que es un clásico, que es verdaderamente un clásico, es ir a la panadería y cuando volvés, si podés, si te lo permite, ya sea la facturita, con los chipacitos, con los bizcochitos, con el pan, siempre algo de peaje cobrás. Y hoy queremos celebrar justamente el orgullo panadero, pero una cosa, el almuerzo, te lo resolvemos por otro lado, no por el lado de la panadería, sino con los amigos de Bon Apetito, que se ponen la 10 y regalan una de sus tremendas porciones de pastas caseras para quienes participen de la consigna de hoy. Y que se animen a confesar al aire, al 1551 6051. 1551 6051. ¿Cuál es ese peaje obligatorio que te cobras y te vas comiendo en el camino de la panadería a tu casa o a la oficina o a donde sea? Si no mandás tu audio, tenés doble chance de llevarte las pastas de Buen Apetito. Contanos qué es lo que nunca llega entero a la mesa. Dejaron los últimos 3 del DNI al 1551 6051 y estás participando por las pastas de Buen Apetito. Todo tuyo, Lean, vos, imagino que algo debes picar en el camino, ¿no? Sí, no, O sos lo muy- mío es o te mucho contenés. peor. Es mucho peor. A veces voy a la noche a comprar pan. Sí. Y compro escones para el desayuno del día siguiente, sobre todo los fines de semana, y esos escones nunca llegan al desayuno del día siguiente. O sea, no es que como un pan, me como 5 escones. Escones comunes, ¿no? Uy, qué rico los Y no en el escones. camino, Tienen pasas. sino cuando llego a mi casa. Entonces, no me funciona comprarme algo para el día siguiente. No hay manera que pueda esperar al día Claro. siguiente a consumirlo. ¿Escones comunes o He los que fracasado tienen- rotundamente. Y me gustan... Los que tienen pasas. De pasas me gustan, viste Sí. que es un fruto resistido para alguna gente no, en las cosas de sí. dulces, a mí me gusta, Sí. o con nueces. También de vainilla. Los de Oh, chip qué de rico. chocolate prefiero no los elijo. Ajá. Es decir, el que saco de la lista, si me da selección, Sí. es el scone con chip de chocolate. Los otros que vengan nomás. ¿Scone o escones? Claro, es que Mirta Legrand dice scones. No, Sí. son escones, ¿no? En Scone. criollo son escones. Escones. ¿Vos cómo le decís? Escones. Claro, escones. Sin ese al final Sí, incluso. escone. Los escones. Está bien. Los A mí me escones. parece una buena pronunciación. Claro. Bueno, ahí está. ¿Se entendió la consigna? Vos te choreás los escones, vos te choreás el pancito. Hay gente que se come el chipacito. Yo creo que pasa más desapercibido cuando hay bizcochito, chipá y demás. Pero bueno, cuando compras otras cosas como esa, queda un poquito más expuesto. Pero bueno, es un peaje que hay que cobrar, me parece. Lógico. Si vas a la panadería, mínimamente, si sos el que va. Claro, dice, bueno. hice el esfuerzo de ir hasta la panadería. Y sí. por Me lo eso- merezco. Exactamente. Como te vas a merecer también las pastas de Buen Apetito si participás de la consigna y nos contás cuál es tu peaje a la hora de ir a la panadería al 1551 6051. Con un poquito de música, déjame que te tire la publi de Buen Apetito y volvemos, ¿te parece? Dale.
hacia la izquierda adelante. Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más también, ¿eh? Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Haz tu pedido al 2966 440000. Hoy, excepcionalmente, no abre Buen Apetito, pero a partir de mañana en adelante podés llamar al 2966 440000 o pasar por Comodoro Rivadavia 430 y también seguirlos para enterarte de todo en las redes, en Instagram como @buenapetitorgl. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el teléfono. Sí, hablando un poquito de todo, ¿no les pasa que se les cuelga la imagen justo en la mejor parte de la serie? Bueno, olvídate de renegar. Con DirecTV tenés televisión satelital HD en tiempo real y sin un solo corte. Y ojo al dato, en un mismo abono mensual y sin costo adicional te incluyen Disney Premium, Prime Video y DirecTV Go. Tenés todo el entretenimiento en un solo lugar. Mandá un WhatsApp ahora y comunicate con Mar al 2966 40 11 69 y resolvete el finde. Agenda, 2966 40 11 69. Habla con Mar, que es amiga de la casa, amiga de Nuevo Día. Y si querés cambiar y querés tener algo que verdaderamente, un servicio que verdaderamente valga la pena a un precio incomparable, comunícate con ella, Más que pagarte las plataformas por separado, DirecTV por un lado, o mejor dicho, Disney por un lado, Netflix por el otro, Premium por... Bueno, ellos te hacen todo en un precio y ahorrás y la pegás, además, porque tenés televisión satelital en HD con DirecTV. Llamala 2966 40 11 69. Resolvé el fin de semana, dale. No puedo seguir así, oh no. Apágalo, enciéndelo. No puedo seguir así, oh no. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Y un aire demasiado tenso. Si al menos estuvieras aquí. Mi cuerpo procesado al ritmo de su corazón. Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Acuéstate, levántate. No puedo seguir así. Oh no. Apágalo, enciéndelo. No puedo seguir así. Oh no. Son las 10 de la mañana, 43 minutos. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30. Comentábamos, bueno, la consigna del día de la fecha tiene que ver con una efeméride, con el Día del Panadero, Día de los Panaderos y de las Panaderas. Y comentábamos recién efemérides del mundo, efemérides destacadas en distintos sitios de la geografía mundial. Y hoy hay una destacada efeméride santacruceña también. Y veo que hay un mensaje de oyente de Ernesto que lo vamos a compartir un rato, que tiene que ver con el tema y está bueno adelantarlo. Hoy es el Día del Escritor Santacruceño, tema que nosotros hemos abordado aquí con Alberto Chaile, que es un escritor y librero de Río Gallegos, pero él reside en Calafate. No, en realidad él es de zona norte, pero vivió muchos años en Gallegos y reside también hace unos años en Calafate. Él tiene
Calafateño Libros. Hoy es el Día del Escritor santacruceño en homenaje al natalicio de Héctor Rodolfo Peña, más conocido como el Lobo Peña, que nació el 4 de agosto de 1938. Ha fallecido el Lobo Peña el 17 de julio de 2003 y es el Día del Escritor santacruceño desde 2019, cuando en la Cámara de Diputados de la provincia se sancionó la ley. De hecho, Beto Chaile es el autor de ese proyecto de ley, es quien hizo la fundamentación, la presentación, en un rato, entre los mensajes de oyentes, que ya avisamos, Oscar, Jere Garbini y Alicia, tenemos mensajes pendientes de ayer, también se suma el de Ernesto, que recuerda la figura del Lobo Peña, porque él en la última Feria del Libro Independiente, en la FLIA, donde entre otros participa nuestra compañera la pela Laura Andreone, él hizo una charla sobre el Lobo Peña. Bueno, hoy, por su natalicio, en homenaje a su natalicio, en homenaje al Lobo Peña, es el Día del Escritor santacruceño. Decíamos entre los títulos principales, ¿qué pasa con los trabajadores de Carrefour? Mañana se cumplen 2 semanas del cierre de Carrefour y el miércoles pasado hubo una audiencia de partes con poco y nada, vale decir, que siguió el viernes. El viernes 1 y pico de la tarde, Juli Quirós con el móvil de Nuevo Día cubrió lo que pasaba en las puertas de esa sede del Ministerio de Trabajo, que es Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Allí estaban los trabajadores, el número de despedidos es 30, el número hasta la semana pasada de quienes pedían la reincorporación es de 13, y uno de los trabajadores que en un punto oficia de vocero, o es al menos una de las voces que más habla con nosotros, con los medios de comunicación, es Gustavo Nauto, que era cajero allí de Carrefour. Gustavo, ¿cómo estás? Te saludamos en Nuevo Día. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Aquí Leandro junto con Héctor y Rodrigo. Gustavo, ¿cómo están las cosas? Si tenés que resumirlo, después de la audiencia, que no fue la conciliación, fue una audiencia de partes el viernes, pero nuestra web publica, y te escuché aquí el sábado en la radio, Gustavo, que saliste con el programa Patagonia Obrera. Contanos qué novedades hay y qué significa la conciliación obligatoria. Claro, justamente eso. Bueno, eso salió dictado el viernes, pero nosotros recién pudimos acceder al acta el día lunes para confirmarlo, viste que las cosas hay que verlas por escrito, digamos, ¿no? Entonces por eso hasta el día lunes recién pudimos tener el acta y leer, digamos, lo que significa. Y lo que es como un paso importante, pero no es la solución definitiva, digamos, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, digamos, ¿no? Porque lo que hace es abrir una instancia de diálogo, suspende la medida de despidos, retrotrae los despidos por 15 días, y convoca a una nueva audiencia, que es una audiencia de conciliación obligatoria para el día jueves 13 de agosto, digamos, ¿no? Por eso para nosotros es importantísimo, es muy importante lo que haya salido de la conciliación, pero al mismo tiempo tampoco resuelve de fondo, digamos, ¿no? O sea, es algo que es un paso en la batalla, digamos. Claro. Gustavo, buen día. Héctor te saluda. Y en esta batalla que les toca librar, días atrás mencionaste y mencionabas vos el tema que han quedado, sacame la duda, 14 personas o 13 personas en esta lucha. Las otras Sí, viste, personas. cuando fue los despidos, o sea, el de los 29 que Sí. había, después a eso había que sumarle 10 chicos que eran tercerizados, digamos, ¿no? Sí. Aparte de los 29. Y Ujú. bueno, algunos agarraron o sea, la indemnización y, Sí. o sea, listo, se fueron cada uno por su lado, digamos. Ujú. Nosotros somos un grupo de 2 en realidad ahora, Ajá. pero que nos mantenemos ahí, digamos que estamos con la idea de que nosotros peleamos por los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Claro. Igual la medida esta, la conciliación obligatoria, retrotrae toda la situación, no solamente, o sea, Ajá. deja de ser una discusión de 12 o 20 veces, Sí. retrotrae todos los despidos, dice, si vos leíste el acta. Ujú. Así que en realidad lo que hay que ver ahora es esperar el día 13 a ver si la empresa acata o no la medida. ¿Sabés, Eso es Gustavo, lo que que hay nos vamos algo a enterar en la conciliación. hay algo que me llamó la atención, que lo vi en las transmisiones en vivo de nuestro medio y de otros medios colegas el viernes, y que quisiera, si podés, como describirlo. En un momento sale Claudio Silva, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercios, y me llaman la atención 2 cosas. Primero, que ustedes cuentan, vos lo contás, que algo así como que el que negocia es él, o me queda la duda, ¿es el que negocia es él con Carrefour y no están ustedes? ¿O están los dos? Porque lo noto que ustedes le siguen teniendo desconfianza. Claro, sí. Lo que hay que entender es esto, digamos, ¿no? La representación legal de los trabajadores es el sindicato, digamos, ¿no? O sea, eso es por ley, digamos, ¿no? Entonces, él es nuestro representante legal. El tema es que había una incomunicación respecto a los afectados directos, Claro. digamos, ¿no?
Claro, Entonces, y eso, y por ese eso diálogo, nosotros esa nos, falta de diálogo, claro, ¿sigue siendo tal? Quiero decir, esa, a ver, concretamente, ¿Claudio sí, Silva no, habla con eso ustedes? sigue siendo así, digamos. Eso sigue siendo así, Mm. tal cual. Por eso nosotros vamos a ir a la audiencia el día 13 a esperar ahí, a ver qué respuesta hay, esperarlo de vuelta ahí a cuando salga, a ver que nos diga qué es lo que, qué es lo que está negociando y qué es lo que efectivamente salga de esa reunión, digamos, ¿no? ¿Sabes Tiene qué la me llamaba la responsabilidad de hacerlo, atención? digamos, ¿no? ¿Sabes qué me llamaba la atención, Gustavo? A ver, Digo, lo para que la pasa es gente, sí, sí, para la te gente que escucho. no vio ese video, que se difundió bastante en distintos medios, el momento en que sale Claudio Silva y vos y hay compañeras tuyas mujeres de los despedidos que le hablan. Vos decís, esto sigue siendo así, es decir, la falta de diálogo. Y lo que se escucha en esa situación que por supuesto que es espontánea y que no se escucha con claridad el diálogo de todos, pero lo que se percibe, y te lo quiero preguntar, vos lo contaste, pero tus compañeros dicen, mira, yo tengo plata depositada en mi cuenta, que es la indemnización, y tengo que pagar mis cuentas, debo todo. Claro. La semana que viene tengo que empezar a pagar todo, decía una Sí, sí, compañera sí, sí, tuya el sí. viernes. Y le decía a Claudio Silva, ¿qué hacemos? ¿Usamos la plata? ¿No la usamos? Porque claro, ahí me imagino que el temor de Y ustedes claro, es, porque agarraste eso la lo que te muestra es indemnización, la no falta de podés recuperar el asesoramiento, ¿me trabajo. entendés? Claro, la falta de asesoramiento. Porque el rol del sindicato, en realidad, el problema fue que de ellos, nosotros no, primera aclaración, no estaba en contra del sindicato. El sindicato es una herramienta. La herramienta del sindicato es re importante en la historia del movimiento obrero. Todo lo que se consiguió con la herramienta de los sindicatos. El problema es que a lo largo de la historia, lo que empezó a pasar fue que los ciertos dirigentes se van eternizando, se entronizan en un sillón, se van eternizando y se van alejando de la realidad de los otros, los trabajadores del llano, digamos. Sí. Entonces, bueno, el caso, parece que estamos ante la presencia de un caso extremo, digamos, ¿viste? Entonces nosotros, todo lo que pasó acá fue sucediendo porque nosotros nos fuimos moviendo, digamos, ¿no? Porque en realidad él se presenta, Silva se presenta cuando ya los despidos ya estaban, dice, aduciendo de que él no sabía nada, cae después, bueno, y nos dice, quédense tranquilos, yo estoy negociando, bueno, si nosotros nos quedamos tranquilos, no sabemos Claro. realmente que él negocia. Claro, ¿y qué pasa con esto Aparentemente, de la por plata? nosotros no. ¿Qué tienen depositado ustedes en sus cuentas? Sí, ¿Qué a les nosotros la depositaron? empresa nos depositó la indemnización, digamos, Sí. ¿no? O sea, una indemnización. A cada compañero fueron ciertos montos que después vamos a ver si se corresponde o no, pero nosotros primero no queremos cerrar la etapa de la discusión por el puesto de salario, Claro. por el puesto de laburo, digamos, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotros dijimos, nos asesoramos legalmente y bueno, como eso, en realidad la empresa y lo que nos decía de ustedes, dispongan porque ya los despedimos, esa indemnización es tuya, sé lo que vos quieras. No, lo que nosotros hicimos fue sacar de ahí el monto correspondiente al mes, al salario del mes que estaba venciendo ahora, con un monto equivalente al mes anterior y dejarlo asentado en el expediente para que nosotros quedemos cubiertos de que eso no significa que estamos aceptando la situación de despido, digamos, Claro. con el fin estricto de cumplir las necesidades alimentarias y habitacionales, pagar el alquiler y comprar la comida Claro. ¿se entiende? Para cubrir Claro, las necesidades ahora de básicas. acá al 10 les vence todo a ustedes. Claro, sí, Como a sí, todo por el eso mundo. hicimos esa cuestión legal, digamos, en tanto ellos ya nos habían depositado la indemnización con esa intención de que vos ya dispongas de ella y con eso vos aceptes tácitamente la situación de despido, entonces, bueno, nos cubrimos, dijimos, no, tocamos solamente un mes, digamos, que era el sueldo que estaba a punto de vencer, aparte lo habíamos trabajado todo ese mes. Entonces, digamos, tocamos solo eso, nos asesoramos legalmente, nos dijeron que sí, que era posible, y lo presentamos en la subsecretaría para que se Claro. adjunte al acta, digamos, ¿no? Entonces, Gustavo. con eso ya nosotros podemos aguantar estos 15 días de incertidumbre, porque la conciliación obligatoria abre una instancia de diálogo, todo lo que nosotros, todo lindo, digamos, pero te estira como un chicle también los tiempos. Claro. Entonces, nosotros, ¿cómo Sí. hacemos para aguantar ahí, digamos, no? Gustavo, de situaciones anteriores presentadas por Carrefour en distintos puntos del país donde ha pasado el cierre de sucursales, ¿qué ha pasado con, qué Por lo que saben? yo tengo entendido, eran dos locales que fue el mismo día, que era uno en Mendoza y otro en Recoleta. De eso no salió en las noticias nada, Mirá. porque no pasó nada en realidad. Aparentemente en esos lugares la empresa vino con un plan un poquito más amigable, Ajá. entonces propuso retiros voluntarios a algunos, reubicación de otros, Sí. ¿se entiende? Entonces fue como algo que más mediado, Claro. digamos, ¿no? En O este sea, el caso resultado no. final es el mismo, digamos, ¿no? Claro, sí. Pero como de una forma un poco más amable. Claro, en este Acá caso no fue fue. así la Claro. situación, acá fue totalmente intempestivo, directamente se cerró el local con todos afuera, digamos, ¿no? Eso fue el planteo de entrada, porque si hubiese sido muy diferente la posición desde otro lado. Nosotros tenemos 3 compañeras que están cerca de jubilarse, que en cierta situación les puede llegar a beneficiar agarrar la plata de la indemnización y jubilarse después, ¿se entiende? Sí, sí. Es como que cada situación particular es distinta.
pero después tenés otras compañeras que no, que tienen la edad, los aportes, pero no tienen la edad. Entonces, bueno, están en una situación más complicada porque conseguir un trabajo en blanco es más difícil, digamos, con Claro. cierta edad. Digamos, ¿no? Gustavo, Yo- sabemos sí. que tenés otra entrevista en un medio colega de Zona Norte en breve Sí. y bueno, queremos ser respetuosos de eso, Tranqui, que igual. bueno, ustedes están... No, pero igual todo bien, si querés preguntarme algo más, todo bien. ¿Sabés qué Nosotros lo que pensaba? Lo vamos a hacer es esperar siguiente. el 13. Claro, Sí, eso. el primero, claro, En un punto es una saber- larga espera, ¿no? Hoy es 4, tienen que esperar al 13, jueves de la semana que Sí. viene. Sí. Nosotros nos juntamos, seguramente entre hoy y mañana nos vamos a juntar el grupo como para seguir charlando a ver qué vamos a hacer. Porque sí es una larga espera y nosotros algo queremos hacer en el medio para seguir visibilizando el tema y que no se pierda, digamos, ¿no? Por un lado es eso. Y después el paso siguiente es esperar qué hace la patronal, qué hace Carrefour. Si ellos acatan la conciliación, es una cosa por un lado, porque ahí nosotros nos vamos a presentar a trabajar, digamos. O sea, eso, si ellos acatan la conciliación, lo que dice el acta ahí es que nos tienen que, día y hora, cuando nos presentamos, digamos, Claro. ¿Y en a el otro dónde, local, no? digamos, ¿no? Y si no acatan, ya entra en una cuestión legal, que bueno, eso es para hablarlo más tendido, ¿no? Hay que ver qué pasa primero. Ujú. Consultarte también, Gustavo, por Sí. último, ahora en relación a nuevos contactos con el sindicato, ¿han habido estos últimos días? Más No, allá mira, de... nosotros los que se comunican con nosotros para preguntarnos Sí. cómo estamos, qué Ujú. necesitamos y todo eso son compañeros de otros locales. Mira. Tengo diálogo con chicos de Formosa, Sí. de Bursaco, Ujú. con Rosario, Jujuy, ¿cómo se llama? Resistencia. Sí. Y bueno, la verdad que un montón de otros lugares que, por ejemplo, en Formosa ellos presentaron una nota en contra de nuestros despidos con la firma de los delegados. Ujú. Digamos, ¿no? En Bursaco los chicos grabaron un video en solidaridad con nosotros y después prohibieron hacerse videos en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, esos compañeros sí, todo el tiempo se están comunicando con nosotros. Nosotros, el acta que recibimos se lo mandamos a ellos también porque están muy atentos. Por ejemplo, hablaba con un chico de Tucumán Sí. que tiene la misma situación, es del mismo formato, que es un market, que está en el centro, que son locales alquilados, suelen ser, Sí. y como es y corre peligro de cierre, y bueno, decían, los compañeros que están acá están re atentos a lo que está pasando ya, digamos. Claro. Y como un precedente, primero alerta de lo que se viene, pero también como un precedente y la responsabilidad que nos toca a nosotros acá, a pesar de que ser un lugar chiquito y alejado, de ser el foco de atención de todo el país porque están viendo qué está pasando, porque nunca había pasado que se dicte una conciliación obligatoria desde una provincia sobre un despido en una empresa nacional, porque bueno, en otro momento Carrefour estaba con preventivo de crisis y bueno, ahora parece que no. Entonces, bueno, eso habilita que puedan intervenir las provincias. Entonces, bueno, ese es otro mensaje que también le queremos dejar a un montón de compañeros, como yo veo los de Autofarma, otros lugares que están sin cobrar y todo eso. Hay que ir a tocar las puertas de los funcionarios. Vos sos ministro de Trabajo, te tenés que encargar de esto, es tu responsabilidad también. Entonces, ir y golpear las puertas de los resortes que hay disponibles. ¿Sabés Digamos, eso qué? también fue algo piola que... Justo Sí. tenemos novedades, una noticia vinculada a Autofarma que lo vamos a comentar qué ahora bueno. al cierre de la conversación con vos. Es un tema que tenemos en agenda hoy, también una situación dramática, ¿cierto? Que son, en ese caso, 200 puestos de trabajo, Claro, y sin contando cobrar, es un gallegos, desastre. el interior y Tierra del Fuego. Última pregunta, Gustavo. Está bueno pasar en limpio números, digo porque ustedes son personas desde ya, pero dan un parámetro. En este momento ustedes son 12 los que quieren ser reincorporados. Nosotros decíamos el número redondo de 30, son 29 trabajadores directos de Carrefour despedidos y 10 tercerizados. De lo que sepas, ¿qué sabes de la suerte de esos 10? ¿Qué se sabe de la suerte de esos 10 que eran de otras empresas que trabajaban en Carrefour del Centro? De seguridad y macro no sé, supongo que tenían lugares para reubicarlos, pero de verdulería sí sé que algunos chicos les ofrecieron como única alternativa al despido moverlos a otras localidades. Y como es la empresa Gualdesi, movilizó algunos a Neuquén y otros a Ushuaia. Claro. Pero bueno, no sé, es una aventura de vida. Imagínate ir a vivir a Neuquén, Claro. o sea, todo bien, vaca muerta, pero tenés que tener el sueldo de un petrolero. Claro, sí, de un día para otro es, si querés conservar tu trabajo, te tenés que ir de la provincia. Claro. No sé realmente también en el caso particular de estos compañeros si tenían familia ahí o no, Claro. desconozco esa situación particular, digamos, por ahí capaz que había algo que facilitó esa transición, pero sí, es una aventura de vida, porque te están diciendo andate a la provincia, es todo un tema. Totalmente. Sí, Bueno, entonces, jueves 13 de agosto es Jueves la 13 de agosto, audiencia de mediodía. conciliación obligatoria. Esa fecha Exactamente. es súper importante en el calendario. Para Y nosotros, bueno, sí. y Gustavo, desde ya seguimos atentos. Nosotros, a través de nuestro móvil también, bueno, estamos al habla.
Muchas gracias, chicos, que tengan muy buen día. Hasta otro momento. Ahora, Gustavo, a continuación, ahora, 11 de la mañana, tiene una entrevista con un medio de Caleta. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, fíjense, en Caleta, Olivia, llama la atención los despidos de Carrefour. Es el cierre de un supermercado histórico. Lo venimos diciendo hace 2 semanas. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, múltiples, pero es muy sintomático de este tiempo. El cierre de un supermercado histórico en Gallegos. Ahí enseguida te doy pie, Rodri. Voy con el título de esto, luego desarrollamos. Noticia de El Diario Nuevo Día, esta hora de la mañana. Acá tenemos la caja de servicios sociales, ¿cierto? Sí. Es la obra social de los estatales de la provincia y de municipios también. En Tierra del Fuego se llama OSEF. Sí, obra social de... ¿Empleados fueguinos, será? Empleados fueguinos, algo así, sí. Bueno, título de esta hora del Diario Nuevo Día, nosotros los pusimos, hicimos un adelanto de un móvil que hizo Juli ayer, que vamos a compartir testimonios luego. Esta obra social, la de Tierra del Fuego, OSEF, dio de baja a Autofarma, mientras los trabajadores exigen el pago total de la deuda. Trabajadores de Autofarma de Tierra del Fuego informaron que OSEF dio de baja la empresa como prestadora, situación que posteriormente fue confirmada por los empleados de Río Gallegos. Ante la deuda acumulada, los salarios atrasados y el riesgo sobre unos 200 puestos laborales, reclaman el pago total y solicitaron una audiencia con el gobernador Claudio Vidal. Piden audiencia los trabajadores de Autofarma con el gobernador. Cuando escuchemos los testimonios que recogió Juli ayer a la tarde, está este pedido que ahora, fíjense, ya, bueno, va tomando forma, va tomando fuerza, ¿cierto? Que es un pedido de audiencia al gobernador. Y en ese móvil, ayer a la tarde, los trabajadores de Autofarma que se habían reunido allí en Corrientes y Zapiola, en esa sucursal, decían que hasta ahora, en este contexto, no hay intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia. Te aclaro, mira, la OSEF significa Obra Social del Estado Fueguino. Del Estado Fueguino. Que resolvió suspender de manera preventiva el convenio con la red de farmacias Autofarma en una medida que atribuyó al fracaso de las negociaciones para regularizar una deuda entre ambas partes. Esto citó un medio que se llama Radio Fueguina, un medio de la ciudad de Río Grande. Según se informó el organismo OSEF, el conflicto surgió luego de que la firma Autofarma desestimara un principio de acuerdo alcanzado en la ciudad de Buenos Aires. Ese entendimiento contempla un esquema de cancelación de la deuda mediante un pago inicial que, de acuerdo con OSEF, ya fue realizado y el saldo restante en 5 cuotas consecutivas. Ante este escenario, las autoridades de la obra social señalaron que la suspensión del convenio busca resguardar la sustentabilidad financiera de la institución y evitar que continúen incrementándose las obligaciones pendientes. Es muy, muy contundente lo que Juli recogió ayer. Y es muy fuerte la imagen de todos esos trabajadores que nosotros conocemos, de visitar las distintas farmacias, son caras visibles y verlos allí mirando a cámara, reclamando por conservar su puesto de trabajo. Última noticia que llega de Tierra del Fuego, donde está Autofarma. Vamos a recapitular un rato más. 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Abrimos la ventana Brave. Así es. Mañana en Río Gallegos, de este martes 4 de agosto del 2026. Primera semana del mes de agosto. Preguntaban por ahí cuándo cobran los trabajadores estatales. Bueno, es una pregunta que por el momento no tiene una respuesta oficial. Hubo algunos rumores por ahí. Bueno, de hecho hubo también información oficial diciendo que todavía no estaba publicada la fecha de pago. Entonces digo, para no generar confusión, todavía no hay novedades. A ellos les contamos que todavía no hay novedades sobre la fecha de cobro. Pero sí les podemos contar, mientras tanto, de lo que sí tenemos novedades, es de cómo está el clima. A esta hora de la mañana, 3 grados marca el termómetro según el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo está cubierto con lluvia débil. En la máxima para hoy va a ser de 4, la mínima de 2 y va a llover todo el día. Y vos mirás el termómetro y ves los 3 grados de temperatura y la verdad es que de lo único que te dan ganas es de no cocinar y comer algo bien rico y calentito. Por eso salen unas empanadas de lo de Jacinto, ¿no? Te pedís una de 4 quesos, bien derretido, una de humita, choclo, la de pollo, que es un manjar,
Y si no hay acuerdo, si no se ponen de acuerdo, bueno, no pasa nada porque tenés más de 50 variedades, incluyendo pizzas, tartas, rolls, opciones veganas y sin TAC. Si todavía no la probaste, este es el momento, dame bola. Te pasás por Jofredi Loaiza 26 o te las mandan a tu casa pidiendo al 2966 50 89 22. En Instagram los buscas como @lodejacintorg. Vamos a hacernos cosas locas, 1000 maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor, yo traje ventilador para darte la buena noche más linda. Pero es algo superior, hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote, dum 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 dum, bye, dum 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 y rompe, dum 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 dum, bye. Hoy te voy a hacer llorar, dum 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 dum, bye, dum 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 y rompe, dum 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 dum, bye. Hoy te voy a hacer llorar. Hoy te voy a hacer llorar. Volvemos enseguida. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Bon appétit.
el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútil es que trates de entender, interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte por impedir! Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños.
No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Gracias por estar del otro lado de los parlantes. Sin vos, este hermoso ruido no tendría sentido. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Seguimos haciendo grande nuestra música, compartiendo la misma pasión. El aguante es total en este invierno 2026 a puro rock. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. El amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera
¿Todavía estás mirando series en esa tele chiquita? Escuchá la locura que armó DirecTV. Te llevas un Smart TV de 50 pulgadas, el plan Oro HD con 226 canales, Disney Premium y DirecTV Go. Todo lo podés pagar en hasta 12 cuotas. Así es, mi amigo, así de fácil, así de simple la promoción de DirecTV, DirecTV Go, que tiene para vos entonces esta promo. ¿Y cómo haces para contratarla? Bueno, tenés que mandarle un mensaje a Mar al 2966 40 11 69. 2966 40 11 69. Te comunicás con ella, le escribís y accedes a todos estos beneficios para mirar la tele satelital en toda la calidad y sin cortes. En este invierno frío, para darme tu calor, te necesito como a la luz del sol. Tus ojos el abismo. 3 grados 7 la temperatura en la capital de Santa Cruz, cielo cubierto con lluvia débil, sensación térmica 1 grado 8 décimos. ¿Cómo quieres que me aclare? Oh, amor, ¿cómo quieres que te olvide? Hoy es el día del panadero, muchachos, pero bueno, el almuerzo te lo resolvemos nosotros, no el pancito, pero sí el almuerzo, porque tenemos para vos, la gente de Buen Apetito se puso la 10 y le va a regalar unas tremendas porciones de pastas caseras a los que participen de la consigna de hoy, que tiene que ver justamente con que hoy es el día del panadero en toda la República Argentina, y lo que queremos hacer es que confiesen al aire, al 1551 6051, 1551 6051, queremos saber cuál es ese peaje obligatorio que te cobrás y vas comiendo camino de la panadería a tu casa. La vez que te haces el dobolu y agarrás y le metes un manotazo a la tira de pancito, te choreas un chipacito, te robás una media luna. Bueno, al 1551, 6051 los escuchamos, hay mensajes, algunos vamos a leer ahora, por ejemplo el de Susana Ruiz. Nos dice Susi, ¿cómo andás, Susi? Buen día, vos te cuento, ya te lo van a haber contado los chicos, pero yo el fin de semana tomé la caña con ruda, le mando un beso grande y lo hice, a la mañana tempranito, tuki, 3 tragos me tomé. ¿Cortos o largos? Hasta terminar la botellita. A mí me llamó la atención que le di 3 sorbos cortos y bebí muy poco. Y dije, lo debo haber hecho mal. Pero yo había bebido 3 sorbos y tenía clases. Y no daba para seguir bebiendo caña con ruda antes de una clase. Después tomé un café con Pero leche. me quedé con esa duda en serio. Dije, Sí. ¿habré hecho bien? Porque vi que la botella se vació poco cuando le di los 3 sorbos. Ya, porque como es chiquita la salita, por ahí tenía que Claro, un sorbo largo, un sorbo más largo. Hay que Claro, reforzar. bueno, eso vos actuás muy preventivamente en esas cosas, Nica, reforzando. Ojo que hay que dejar un poquito para el final del mes, que es cuando hay que tomar el último día del mes de agosto, se toma también otros 3 sorbos. Eso leía el sábado, busqué un instructivo, dije, ¿cómo hago con la caña con ruda? Porque tocó sábado, el año pasado había tocado día de semana, lo hicimos en vivo y en directo. Se puede rellenar igual. ¿Cómo sería? Venderle caña de nuevo. Sí, dejar la ¿Cómo? ruda. Meterle caña. rellenás la botella, reponer, decís, estoquearte. Bueno, Sí. viste, vos sos muy previsible, hay que estar estoqueado en la vida en general. En general, sí, sí. Susi Ruiz que dice Para la algo- garganta. Para la garganta, claro, siempre. Cuidar la garganta, lo primero. Hay algo irresistible, dice, y es cuando vas a comprar pan y te lo dan caliente. Sí, eso que yo te decía, Rodri. Con el pan caliente Sí. no hay con qué darle. No. ¿Quién puede resistirse a un pan caliente? Nadie. Ese le sacás, le estirpás el corazón allá. Le sacás el corazón al pan, Sí. le metés los dedos, le sacás. ¿Vos sos de los maniosos que le saca los pedacitos de los costados o vos lo comés entero o comés la No, lo parte como de entero? Sí, sí, sí. A mí también. Bueno, Jano, José, oh, ¿cómo estoy? José 462. Lo escribió mal a su nombre. José, escribí bien tu nombre. Nosotros no estamos leyendo mal, No, sos no, vos. Soy yo, sí, me hago cargo. Buenos días, chicos. Yo voy a las 15, Allen. No entiendo. La raspadita calentita y se comen 2. Mm. Para José. Ok. Bueno, hicimos el mayor Estoy esfuerzo. leyendo- Ahora estoy fuera de leyendo broma. Textual el mensaje. Para José Luis, ¿puedo hacer el chiste?
A ver, José. Tiene, es el Diego. Nos escribió el Diego, hermano. Es el Diego. Es Dice, podría El ser mongo tranquilamente. loco. Claro. No, que dice, yo lo leo textual. Dice, buenos días, chicos. Yo voy a las 15 a Len. La raspadita calentita y se come 2 para José 462. Claro, estimo que va a las 15, pasa por la panadería. Sí. No sé si habrá una panadería Alem o en la calle Alem. No, Alen con H. H-A-L-N. Ok. Y se come 2 raspaditas. O sea, ese es su permitido. Sí. Ese es su peaje. Sí. Las raspaditas. Claro, vieron que hay raspaditas pequeñas y hay más grandes. Estimo que si se come 2 en el camino, deben ser raspaditas de medianas a chicas. Se me ocurre, ¿no? Ese, por eso, ahí está, buena interpretación. Bueno, Hicimos nuestro mayor esfuerzo interpretativo y gracias, José. Lo conozco, José, por eso me permito esta licencia. Bueno, pero ayer pará, nos, si vos ayer no nos sabés peleamos que con José igual. oyentes. ¿Por qué hoy no? No sabés que es José. Estimo, mira, te No diría me que preguntaste. hasta le conozco el estilo de escritura. Decime si sos José Luis el Carpintero. Porque hay dos, ahí tenés José 333, José 462. Bueno, o sea, hay si varios. sos José el Carpintero, te conozco el Claro. estilo de escritura. Claro. Y si no, bueno, te regalo media docena de raspaditas. Ahí está. Bueno, ahí está. Estábamos escuchando recién a Amaral, que nos puso Brian Álvarez, porque hoy está cumpliendo 54 años. Eva María Amaral Layana. 54 años, qué hermosa esa morocha ¿La voz? española, sí. Nacida en Zaragoza. Mira. Pero no sabía que Amaral es su nombre. Dúo Amaral es el dúo que tenía con Juan Aguirre. Debutó en el 98 y alcanzó el éxito en el 2002 cuando le dieron La Estrella de Mar. La misma que tenés vos, La Estrella de Mar. La Estrella de Mar. Su estilo se fusiona pop, rock y folk con letras introspectivas. A lo largo de su carrera vendió millones de discos y mantiene una fuerte independencia artística. Eva Amaral, que hoy está cumpliendo 54 añitos. Ya he tenido suficiente. Necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar. Quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. En un rato vamos a poner en el aire otras noticias, otros hechos destacados y el oído atento y el público que está en YouTube cuando compartamos la situación de los trabajadores de Autofarma. Ahora, en este momento de ida y vuelta con nuestros oyentes, vamos con un puñado de mensajes más, no de la consigna, sino variaditos. Son mensajes variaditos. Rodri Poloni y estimado Brian Álvarez, ahora vamos a subir en el chat en un rato a cosas que quedaron pendientes de ayer. Pero más temprano abríamos el programa, vos describías los pines, el plural de pin es pines, ¿cierto? Sí. El plural de pin tiene que ser Sí, pines. pines, sí. Los pines que vos tenés en tu boina. Y dice Gustavo, Nica marca tendencia. Nica marca tendencia. ¿Cuándo empieza su programa? Viste, Otro. ya no es un segmento. Sí. Ya te están pidiendo un programa entero. Te quiero hacer laburar más, Nica. Vos ya laburás un montón. Otro que Louis Vuitton, que está cumpliendo años hoy. Bueno, que nació Claro. un día como hoy. Bueno. Decía, lo compraron los chinos, Louis Vuitton, ¿viste? Nika Vuitton, ¿no? Esa fábrica. ¿Lo compraron los chinos? Sí, lo compraron los chinos. Es auspiciante de la Fórmula 1, ¿viste? Los bolsos, las carteras, las mujeres. Siempre. Viste que las mujeres compiten mucho por la belleza, por cómo están vestidas. por- ¿Vos decís, por lo que llevan. ¿Vos decís que ese celo estético es más femenino que masculino? Sí. Bueno, dice, el precio de una cartera de Louis Vuitton varía entre 900 euros y 2.500 euros. O sea, Chapean, ¿viste? con dos las palos puede carteras. ser. ¿no? Claro. Y apareció una con una Louis Vuitton, ojo, Claro.
No sabía que lo habían Puede- comprado los chinos. Sí, sí. No solo fabrica carteras, fabrica el cofre ese donde entregan la Copa del Mundo. Claro. Sí, fabrica zapatillas, tenés razón. zapatos, un montón Bueno, de cosas. el cofre de la Copa del Mundo es espectacular. Sí. Lo vimos ahora Las en la valijas. final, ¿cierto? La valija donde va la copa es Louis Vuitton. Bueno, Gaby, en este caso, opina el 51-60-51. Ella o él, porque Gaby puede ser Gabriel o Gabriela. Bueno, Sí. digo Gaby. Estaba escuchando la entrevista que hacíamos con Gustavo Nauto, Sí. trabajador despedido de Carrefour, y dice, Gustavo representa mejor a sus compañeros que el secretario general del sindicato. Un aplauso por su oratoria excelente. Tenemos un mensaje de audio de Ernesto Sipo. Es el que te pasé hace un rato, estimado Brian, en el WhatsApp de oyentes. Vos decime si lo tenés porque Perdón, es un mezcladito. Te quería comentar algo al respecto Sí. de ese mensaje. La otra vez lo veía cuando lo agarraron a Claudio Silva en la salida el viernes pasado. El fue. viernes. Yo creo que quedó, o sea, sigo insistiendo, es vergonzosa la respuesta que le da a los trabajadores cuando lo encararon, ¿no? O sea, no sabía qué decir. O sea, las respuestas eran muy vagas, no se había preparado, se lavaba las manos todo el tiempo. Lo de Silva es tremendo, o sea, es tremendo lo expuesto que ha quedado. Es tremendo. Coincido con lo que dice el oyente de que la representación de los trabajadores. Bueno, igualmente, y también vale la distinción que hizo, también, que dijo el sindicato como herramienta, Claro, tal cosa. sí, es muy importante. Y la es muy representatividad es claro. otra historia. Claro, sí, se sigue notando eso, ¿cierto? Como la desconfianza y la falta de comunicación clara entre ellos, pero sobre todo, bueno, ahí el rol de autoridad lo tiene Claudio Silva. Y los trabajadores le reclaman en la cara. Y en buenos términos, es decir, quiero decir, en una situación muy angustiante, hablan de la manera suficientemente educada. A mí me llama la atención eso, la tranquilidad con la que le hablan, porque en otro contexto, yo no sé. Sí, una situación muy angustiosa. Tiene que agradecer que no pase a mayores el nivel del diálogo, la forma del diálogo. No estoy diciendo vuelto justificando que pueda haber violencia, ¿no? Pero digo, estás perdiendo el laburo, estás quedando en la Claro, casa. sí, es una situación muy crítica, muy crítica, muy angustiosa. Bueno, la fecha, audiencia de conciliación obligatoria, 13 de agosto, o sea, jueves de la semana que viene, para anotar en el calendario. Lo tenemos al audio de Ernest, ¿cierto? Uy, Mándame. perdón, Brian, ahí lo miro. 11 de la mañana, 32 minutos. Ok, hagamos lo Sí. siguiente. ¿Tenés el audio de Juli? Juli participa de la consigna, pero no se puede ganar la pasta de buen apetito porque trabaja con nosotros. Habla de un flautín, supongo. No es el instrumento, sino el pan, ¿no? Consigna panaderos. ¿Flauta o baguette? A ver qué dice. Yo cuando iba a la panadería América, cuando era chico, que mi mamá me mandaba a comprar pan, el peaje era una tira más o menos, porque siempre era a las 5 de la tarde, 5 y 5, estaba calentito y en 3 cuadras era mi premio, digamos, una tira más o menos de pan. Es un montón. Una tira de pan es un montón. Qué rico, una tira. Vamos a decirlo así, será un cuarto de la bolsa que te compraba, básicamente, ¿no? O sea, es indisimulable después cuando lo pones en la mesa. Pero bueno, hay que ver cuál era el trayecto. Depende de la cantidad de cuadras que hayan de la panadería. Claro. ¿Dónde queda América? Pregunto. América había varias panaderías América. La de mi barrio, en realidad el barrio del Ferro, barrio vecino al mío, los 100 departamentos, estaba en Mendoza y que es Pellegrini o Avellaneda. No, en Mendoza y Avellaneda. Ahí había una en el barrio del Ferro, que era muy exitosa. Bueno, el barrio del Ferro es un barrio populoso, pero no era la única, ¿eh? No era la única panadería América. Esa fue una cadena de panaderías cuyo dueño falleció y ahí cambiaron, algunas pasaron a cambiar su denominación Sí, o sí, cerraron. sí, tal cual. Por eso no suena, viste, actualmente no suena América. O sí, che, pará, no es una cadena que yo tenga, o una panadería que tenga vista, claro, porque no sé hace cuánto, pero era 15 años atrás por lo menos, que recuerdo que falleció su dueño o alguien vinculado a esa empresa importante y ahí cerraron las panaderías. Ahí está. Bueno, mensaje de Juli. Otro que se suma al club del peaje de la panadería en el Día del Panadero. ¿Sabés? Vamos, Brian, esto porque me siento un poco culposo. Ayer íbamos comentando los mensajes de oyentes y me quedan varios en el tintero, porque tenemos distintos grupos de WhatsApp donde nos entran los mensajes y los vi a la tarde, claro, ya había terminado el programa hacía como 4 o 5 horas. ¿Cuál tenés a mano, Brian? Vos dale play si querés con micrófono abierto. Yo lo voy acomodando porque los estuve escuchando ayer a la tarde. Hay uno que es muy gracioso también, que es Oscar, que pasa por afuera de la radio. Es un video, Rodri. El video de Oscar va pasando justo por acá afuera y va filmando la entrada de la radio y deja su mensaje. Así que, Oscar, te vas a ver en YouTube en breve. Y también Jere Garbini, la consigna, les estoy haciendo un lío bárbaro, ¿no?
Díganme que sí con la cabeza y sigo adelante. Que sí está o que te dice, metele Oscar, metele Oscar. Lo van a ver en YouTube. El público de YouTube. Oscar, que participa a diario, ganó la semana pasada y va al gimnasio a la vuelta, que el otro día nos contó que les hace escuchar la radio a todos, ¿no? Cuando va al gimnasio. Ahí en YouTube te vas a ver, Oscar, y lo vamos a ver todos. En realidad él va haciendo su relato, pero van a ver el frente de la radio. Estamos acá en Fañano 123. Arriba el día, ¿eh? Arriba el día. Ahí está, manejando la camioneta. Mirá, iba pasando. Claro, ayer me llamó la atención, decir, hoy no mandó mensaje Oscar. No, sí lo mandó, era yo que no lo había visto. Qué grande Así Oscar. bueno, más vale tarde que nunca. Tiene que ser grande la camioneta, porque es gigante, Oscar. Mide como 2 Sí, metros. mide más o menos, ¿no? Sí, bueno, no sé si 2 metros, pero más o menos, ¿no? ¿Será una sub o un auto? Vos sabés que a mí me pasó una cosa una vez en Comodoro. Vi un hombre grandote, era 2 metros, y lo vi bajándose de un Fiat 147, un Fiat Espacio, pero no terminaba más de salir ese hombre. Tenía una espalda que prácticamente era medio auto. Como hizo El para bajar, ¿no? Sí, lo estábamos viendo y bajaba así, medio contorsionista. Con la rodilla a la altura del volante. Sí. Es complicado, para la gente grandota los autos chiquitos son un quilombo. Sí. Yo me acuerdo de un amigo que es muy alto, mide 2 metros, y se compró un escarabajo. Los escarabajos son bajitos. Para ir Sí. pero va como, igual es Sí, amplio, porque sí. tiraba el asiento para atrás, Sí. lo tuvo que reacondicionar todo porque compró usado, ¿viste? Problemas mecánicos. Sí, lindo auto, pero es motor refrigerado aceite. Para Buenos Aires, medio complicado los días de verano el escarabajo. Sí, no, lo saca a esta altura del año. Sí. Y siempre me manda fotos, manda algún video arriba del escarabajo, pero bueno, el tipo mide 2 metros y se le ven las rodillas a la altura del volante, muy gracioso. Ahora sí escuchamos a Ernesto. Ernesto, que es oyente del programa, cartero de oficio, periodista de oficio y profesión. Y él nos cuenta acerca de una efeméride, en este caso una efeméride santacruceña. 4 de agosto es el día del escritor santacruceño, en homenaje a Héctor Rodolfo El Lobo Peña, y nos dice lo siguiente. Al Lobo Peña lo descubrí hace poco, hace menos de un año. Leí 3 de sus obras: El último invierno, El ventisquero y la furia y El basural del frío. En esas 3 obras descubrí a un escritor que refleja el otro lado de la historia de Santa Cruz. Él se enfoca en personajes que quizás sean marginales para el relato oficial, como tiene que ver con la gente que llegó desde otras partes del mundo, también gente de los pueblos originarios y quienes han trabajado aquí en la provincia. En ese sentido muestra un crudo, de alguna forma, relato, y que eso es lo que a mí me parece interesante del Lobo Peña. De alguna forma reivindicar a aquellos otros que llegaron a la Patagonia y que de alguna forma construyeron su vida aquí, pero que no fue una vida para nada romántica, como sí lo muestra la otra literatura. En todo caso, lo que muestra es esas contradicciones, esos conflictos, y siempre está presente la memoria de la huelga, ya que él fue familiar de un fusilado de la Patagonia, que fue Pantín, fusilado en la estancia Lanita. Todo eso siempre está presente, al menos en las obras que yo leí, y es lo interesante de lo que él ha escrito, y que me parece que es necesario que de alguna forma se vuelva a reeditar esas obras para que la gente conozca quién fue el Lobo Peña. Bueno, hablando de la reedición de la obra del Lobo Peña, Sí. nosotros el año pasado Dijiste vos que hablamos de eso. estaba el proyecto, ¿no? Claro, la idea de editar un libro entero de Lobo Peña. El año pasado, ¿cuándo fue? En abril, más o menos, o sea, hace más de un año, entrevistamos aquí Alberto Chaile. Beto Chaile es escritor, él reside en la actualidad en Calafate, es librero, es un muy buen librero de Calafateño Libros, se llama su emprendimiento, y él, junto con Marcos Aguilera, que tiene una editorial artesanal en Calafate que se llama Distancia Editora, ellos editaron un cuento del Lobo Peña que se llama El último invierno. Nosotros esa obra la difundimos el año pasado. Ernesto, en la última Feria del Libro Independiente, la FLIA que se hizo algunas semanas atrás, presentó junto a Beto Chaile, junto a Alberto, hicieron una charla sobre el Lobo Peña en la FLIA.
En mi caso, tuve la suerte de acompañarlo a Beto Chaile, en la última Feria Provincial del Libro, en noviembre del año pasado, también repasando la obra de Lobo Peña. Y una cosa muy, muy bonita que nos pasó en la última Feria del Libro Independiente, en mi caso fui en carácter de público y acompañé a Ernesto, en este caso en la presentación de su propio libro, el libro Postales, Mensajes Literarios. Estábamos allí conversando y estaban los hijos de Lobo Peña, 2 de los hijos, y uno de ellos es muy parecido, muy parecido a su papá, al Lobo. El Lobo falleció en julio del 2003, hace ya un tiempo, y bueno, y estuvimos allí conversando. Una cosa muy curiosa que se da es que los hijos empezaron a descubrir la obra de su propio padre a través del trabajo de Beto Chaile. ¿Vieron el dicho en casa de herrero cuchillo de palo? Es decir, historias familiares, modos de vincularse, si se le da bola o no. Y esto lo digo sin polemizar, lo digo en términos sobrios y descriptivos. No necesariamente un hijo, un sobrino, un nieto lee la obra de quien haya sido tu familiar y que falleció hace ya un tiempo, es decir, en 2003. El Lobo fue un escritor muy importante mientras estuvo vivo, es decir, su obra era reconocida cuando él vivía, y su obra es revalorizada a partir de trabajos como el de Beto Chaile, junto con Marcos Aguilera de Distancia Editora, que reeditaron este cuento. Bueno, gracias Ernest por tu mensaje. Un libro de los que dijo Ernesto, de hecho fue un intercambio de libros que hicimos, es la última novela que el Lobo publicó antes de morir, que se llama El Basural del Frío. A mí ese libro me rompió la cabeza. Creo que si hay un libro para reeditar del Lobo Peña, claro que siempre son gustos y criterios, ¿no? Porque tiene una quincena de libros. Es la historia de 3 cirujas en el basural de Río Gallegos a mediados de los 50. Es decir, la Río Gallegos de hace 70 años atrás, la historia de 3 cirujas que son visitados por un periodista que se hace amigo de ellos. Es un gran libro y es un libro inhallable. Es decir, lo podés conseguir de prestado, lo podés conseguir, supongamos que entras al Mercado Libre y justo alguien lo tiene a la venta, o aparece en un puesto de librero de usados, pero como cosa excepcional. Son libros que no circulan, que no han sido reeditados, y de los libros que he leído, que mencionó Ernesto también, ese libro, El Basural del Frío, lo releí el año pasado, lo había leído cuando lo conseguí, era cosa de 10 años atrás, y es de veras una gran novela. Por si hace falta aclararlo, el Lobo Peña era un gran escritor, escribía de veras bien, periodista de oficio además. Día del escritor santacruceño en homenaje al Lobo Peña, hoy 4 de agosto. Gracias Ernest por tu reseña. Y para cerrar este ida y vuelta con oyentes, acá veo otro video. ¿Qué? ¿Actualizó el video Oscar? Oscar mandó otro video, ahora lo compartimos. Recién compartimos el video de ayer. Para cerrar este momento de intercambio con nuestros oyentes, y después desde ya vamos a volver a eso, la consigna de ayer era ¿qué joda te salió cara? ¿Qué joda o qué idea o qué decisión? Por esto de que Servicios Públicos le inicia acciones legales a la mujer que iba a bordo de un auto en la costanera el fin de semana, que pasó a llevarse un poste de luz y cortó la luz de todo el barrio. Cuando pasó a principios de año, ese chiste, entre comillas, a un hombre que iba con su hijo en el barrio San Benito le salió 80 millones de pesos. Y el hombre dijo, lo voy a pagar. El año pasado fue. ¿Fue el año pasado? El año pasado, lo de la calle 22. Calle 22 del San Benito. Bueno, ya el año pasado. Entonces la consigna de ayer era, ¿qué joda te salió cara? Y hubo testimonios varios. Ayer nos estaba escuchando nuestro ex compañero de trabajo, amigo Jeremías Garbini. Van a escuchar un acento tucumano. Él es sonidista. Fíjense la historia que cuenta Jere. Y bueno, y ayer me quedó en el tintero. Por eso, sencillamente, para cumplir con todos nuestros oyentes, es una historia interesante. Un recital de Ulises Bueno, donde termina, bueno, no termina todo mal, pero se complica mucho por la decisión de una persona. Lo escuchamos. Me pasó algo heavy hace 10 años más o menos en Santiago del Estero. Estábamos trabajando en un carnaval, un evento masivo para 10.000, 15.000 personas, una cosa así. En el medio de la nada, un dato de vital importancia. Tocaba Ulises Bueno esa noche. Recuerdo que había un solo grupo electrógeno para todos los equipos, es decir, sonido, iluminación, pantalla gigante, y hasta para las cámaras frigoríficas que estaban en las cantinas, ¿viste? Para la bebida y todo. Del calor que hacía, se quema una de las 3 fases eléctricas del grupo electrógeno.
Y me imagino que el encargado del grupo electrógeno era el changarín que barre o no sé. El tipo no tuvo mejor idea que conectar el borne que estaba quemado en una de las dos otras fases. Y le largó 380 voltios a todo. Empezaron a explotar los equipos, las pantallas. Bueno, te da una idea de lo que fue eso. Y lo peor de todo era que todavía no había tocado Ulises Bueno. Vos imaginate, habíamos llegado a las 4 de la tarde, ya estaban tomando. A las 8 de la noche aproximadamente sucede esto. Y los tipos empezaron a tirarnos con todo, el público. Y en un momento empezamos a ver una hoguera en el fondo, había sillas de madera, hicieron una fogata y la empezaron a tirar hacia el escenario. Ulises Bueno, para zafar de todo esto, dijo, muchachos, si el audio funciona, no tengo drama de tocar con un solo reflector que había quedado sano de ahí, pero prendamos los equipos, hagamos que suene, tocamos y chao, sin pantalla, sin iluminación, pero con el sonido. Hicimos así y zafamos, porque encima había 100 efectivos policiales para 15.000 personas, éramos, no sé, nos arrasaban esa noche. Y no sé cuánto le costó a la empresa resarcir todos estos daños, ¿me entendés? Se le quemó prácticamente todo el equipo. Bueno. Bueno, esa canción la de haber cantado Ulises Bueno esa noche. Escuchaba ayer a la tarde el mensaje de Jere en calidad de oyente y es un sobreviviente, son todos sobrevivientes de esa situación. Imagínense, claro, 15.000 personas que venían bebiendo desde las 4 de la tarde, se suspendió el show, gente, vuelvan a sus casas, no hay manera. No hay manera que vuelvan a sus casas. Ya se veía la fogata de sillas quemadas atrás. Bueno, gracias, Jere. Claro, en ese caso, la joda que salió cara, el chiste o la mala decisión fue el muchacho que metió la mano en el enchufe equivocado, ¿no? Y bueno, hizo explotar 15.000 personas, que es ser un Movistar Arena, una cosa así, ¿no? O sea, ¿dónde entran 15.000 personas? Es más grande que el Luna Park. En el Luna Park entran 10.000. Santiago del Estero, hagámonos la idea nomás, 15.000 personas, un lugar de veras grande. Pero dijo al aire libre. Al aire libre, pero digo la dimensión del lugar, ¿no? Sí. 15.000 personas, que será como el anfiteatro de Calafate, un poco más chico, ponele. Digo, en ese anfiteatro entran 15, 20 tranquilamente. Bueno, en un lugar de esas dimensiones, un muchacho quemó casi todo, y Jeremías, que trabajaba de sonidista allí, pudo sobrevivir. Reabrimos agenda periodística del día de la fecha. Vamos a compartir testimonios de trabajadores de Autofarma y contextualizamos para los oyentes que recién nos sintonizan. Ustedes van a ver en YouTube la imagen de una veintena de trabajadores que ayer en la sucursal de Zapiola y Corrientes se juntaron para visibilizar su reclamo y vamos a escuchar, esto para el público de FM, el testimonio de 2 trabajadoras. Vean la imagen, es una imagen de veras fuerte. Son caras conocidas de todos nosotros. Vos haceme pulgar arriba nomás, Rodri, cuando esté al aire, por si tengo delay en la imagen. Ustedes ven allí a una veintena de trabajadores, en total son 200 familias, detrás del mostrador de la Autofarma de Zapiola y Corrientes, y 2 de esas trabajadoras, una es cajera, es una cajera allí de muchos años, son quienes dan testimonio con Juli Quirós. La imagen es fuerte, ver a todos esos trabajadores con sus caras de preocupación. Hace 2 viernes atrás, el 24 de julio, entrevistamos a Karina Vera y a Eros Curti, 2 trabajadores de distintas sucursales que vinieron aquí al estudio para empezar a visibilizar el reclamo. Semanas atrás, vayámonos ahora como algo así como un mes atrás, Autofarma había publicado un comunicado aduciendo que una deuda de la obra social de Tierra del Fuego es el problema principal que genera el retraso de pago de salarios aquí en Santa Cruz. Los problemas empezaron en marzo, cuentan los trabajadores, pero cuando estuvieron acá, 2 viernes atrás, recién habían cobrado la mitad del sueldo de mayo. Estamos 4 de agosto. 2 semanas atrás estábamos mediados de julio, es decir, mayo queda muy lejos. Vamos con el primero de los testimonios. Este móvil de El Diario Nuevo Día, con el relato de Juli Quirós, el relato y la entrevista, dura algo así como 15 minutos. Elegimos 2 momentos, y el segundo de ellos, lo adelanto,
es un pedido al gobernador Vidal, que está en la nota actualizada de información de Nuevo Día de esta mañana que comentamos más temprano. Dale play, Brian. Escuchamos a una de las trabajadoras de Autofarma ayer en el móvil por la tarde, a primera hora de la tarde del diario Nuevo Día. Seguir laburando. Porque si nos pagan los sueldos nosotros, las cajoneras están vacías y ¿qué vendemos? Claro. Nada. Ujú. Entonces, esa es la idea. Y esa es la misma situación de todas las sucursales. Todas las situaciones. Vos vas a ver acá todos nuestros compañeros de Autofarma, AMSA, Integral, estamos todos acá. Y pueblo que se cerró, Santa Cruz, Moderna, y estamos todos con la misma inquietud. Acá vas a ver que son todos de año, que son empleados que nosotros tenemos nuestros clientes y es explicarle todos los días. ¿Para qué vienen? No tenemos. Entonces es explicar todo lo que... Pero bueno, acá estamos. Ustedes siguen Nosotros dando la tenemos cara y vamos, siguen cumpliendo su horario. Exactamente, y seguir laburando. Ujú. Y pedir que por favor paguen. O sea, que paguen toda la deuda, porque es como que a nosotros tampoco nos sirve. Claro. No nos sirve que nos paguen los 2 meses y después vamos a volver al mismo reclamo. Nosotros queremos continuar con nuestro trabajo porque somos empleados de año. Estamos dando todo. Cuentan ellos en este relato que hay trabajadores de 20 años, de 25 años, trabajadores que están cerca de jubilarse, que del sueldo de mayo que le habían pagado solo una parte hasta 15 días atrás cuando estuvieron aquí en la radio, bueno, solo se completó el pago del mes de mayo. Segundo testimonio que recogemos en esta síntesis que hacemos en formato radiofónico de lo acontecido ayer en la tarde. Y si recién nos sintonizás, vamos a repasar, si te parece, Nica, la noticia que comentamos hace una hora atrás, publicada por nuestra web, que tiene que ver con novedades de Autofarma, en este caso en sus comercios, en sus farmacias de la provincia de Tierra del Fuego. Atentos a esto que plantean los trabajadores, porque ya es ante quién reclamar a esta altura de las circunstancias. Crítica. Sí, el 80% de la empresa es santacruceña. Ujú. Solo 3 sucursales son de Tierra del Fuego. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como empleados ahora es ver si bien trabajo no se acercó, pero sí vamos a pedir una audiencia con el señor gobernador de Santa Cruz para ver si él nos puede ayudar a destrabar este conflicto junto con el gobernador Melella. Porque la solución está ahí, que el gobernador Melella dé la orden a OSEF que pague la deuda completa. Porque no nos sirven 3 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, nos sirve toda la deuda completa. La deuda de droguería es de 3.500 millones. O sea que si ellos nos pagan 3.000 millones, no nos sirve. Claro. No va a ir a su sueldo, sino que la empresa va a corresponder a los acreedores, digamos. Exactamente, es lo más normal. O sea, si vos tenés un negocio, vas a tener que pagar. Allí entonces, fíjense cómo dicen, vamos a pedir una audiencia con el gobernador, es decir, con el gobernador Claudio Vidal. Y dice, en trabajo no intervino. Claro, es que no hay una situación, quiero decir, si uno lo compara con Carrefour, en Carrefour hay una situación de despidos. Acá lo que hay es una situación de retraso en el pago de salario y se aduce como problema financiero, que es lo que dice la empresa, el problema en Tierra del Fuego. Veremos, estaremos atentos a cuando se presente esa nota formal en Casa de Gobierno y en tal caso qué respuesta hay. Lo que me imagino igual, de primera, es que si la nota llega a Casa de Gobierno, la convocatoria sea del Ministerio de Trabajo. Es decir, que Javier Aravena, el secretario de Trabajo, como lo hizo con el caso Carrefour, sea quien ataja ese problema, para decirlo de algún modo, pero fíjense, ya está, en este caso, en la imagen ven ustedes, para el público está, que no está en YouTube, que bueno, que es muchísima gente que nos está escuchando por FM, vemos muchos trabajadores que ayer en ese móvil que hizo Juli, había como representantes de distintas farmacias que eran media docena en Río Gallegos y ahora son 5, porque cerró la del lado de Casa España, una vieja farmacia. Igualmente pienso, perdón, estoy que medio... Ahí está. Igualmente pienso que habría que redirigir el destinatario del reclamo, pienso. Es mi punto de vista, digo, ¿no? Porque el reclamo vuelvo a decirlo, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, o sea, el reclamo hacia la obra social lo tienen que hacer los dueños de la empresa. No desde mi punto de vista, no los trabajadores. Entiendo, bueno, que la estrategia o que haya un consenso tal vez en que el reclamo se haga de esa manera, pero la realidad es que el responsable acá de los sueldos de los trabajadores es el empleador.
¿Es el empleador de ese grupo Llanesa? Sí. Bueno, son ellos los que tienen que responsabilizarse. O sea, si a ellos no les pagan es un problema de ellos, no de los trabajadores. Es ahí como, de mi punto de vista, ahí el reclamo tiene que ir dirigido directamente a Grupo Llanesa. Está perfecto que le pidan audiencia al gobernador, está perfecto que le reclamen a la obra social, o sea, que si quieren hacer como para generar presión y demás, pero el reclamo es del empleador. El empleador tiene que cumplir con los trabajadores. Sabes que en un momento del relato, Rodri, en relación con eso, sucede que son trabajadores de muchos años. Sí. Y también pasa que, claro, conocen a sus jefes de hace muchos años y lo describen como una situación incómoda. Y claro, vos decís, tenés un buen vínculo laboral, un conocimiento de muchos años de tu rutina, es tu vida, tu laburo de 8 horas al día es tu vida. Sí. Y claro, es... lo que recuerdo, porque en un momento de la transmisión funciona mal el audio, por eso elegimos la parte que mejor se escucha y no otros fragmentos de esto que dura unos 15 minutos. Y en un momento lo que dice una de las trabajadoras es una situación incómoda. Esto de, claro, vos seguís, porque siguen yendo a laburar para que no se corte esa cadena de lo poco que se vende, porque tampoco se repone mercadería, es decir, tampoco se reponen medicamentos, y bueno, lo describen como una situación incómoda. Sí, se entiende la incomodidad, pero el que tiene que estar incómodo es el empleador, no el trabajador. Ya el trabajador está incómodo de por sí por tener que reclamar por su salario. Esto no lo digo en términos de refutarte, sino en términos además, de describir lo que ellos relatan. No, por supuesto, no está claro. Estamos charlando nomás. Pero llama la atención esa que los empresarios, los dueños, ni siquiera hablaron, ni siquiera hicieron un comunicado hace un mes y pico. Eso fue toda la comunicación de Autofarma como empresa. Pero además una cosa, digo, ponele que agarra, no sé, la obra social esta de Tierra del Fuego y paga. Aquí yo pregunto, yo soy muy desconfiado, digo, ¿a quién me garantiza que esa plata vaya a dirigir al salario? Y no otras cosas y que no tenga otras deudas y demás. Digo, me parece que eso, por eso digo, ojo con eso, o sea, donde se apuntan los cañones, porque el reclamo, yo entiendo que es una situación incómoda, que son muchos años, que además es un pago chico, todos se conocen, digamos, y demás. Sí, son medio docenas de sucursales, de las cuales cerró una, y bueno, claro, son grupos de trabajo que se conocen hace mucho. Algo que planteé cuando entrevistamos hace 2 viernes, fue el 24 de julio, que estuvieron aquí 2 trabajadores, Karina y Eros. Ese día planteé al aire, pero como un interrogante, y no tengo información al respecto, y digo que es una pregunta disfrazada de afirmación. No, como un interrogante. A mí no me cierra que la deuda de Tierra del Fuego, teniendo Autofarma 2 sucursales en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego es mucho más chica que Santa Cruz. 3 sucursales. Creo que dice 2 la trabajadora. No, bueno, es 3, ok. Es mucho menos que lo que hay en Santa Cruz. Mucho menos. En Santa Cruz tienen presencia en media docena de localidades y 6 sucursales en Río Gallegos, y trabajan con distintas obras sociales, y se sabe que la obra social de la provincia, la Caja de Servicios Sociales, es el principal prestador de Santa Cruz. A mí lo que no me cierra es que el problema financiero de Tierra del Fuego genere semejante descalabro en toda la cadena. Eso a mí no me cierra. Y a mí no me que cierra. es el argumento del comunicado de Autofarma de hace poco más de un mes y medio atrás. Eso a mí no me cierra, porque sí, che, pará, pero no es un montón de guita la que te deben. Pero tus clientes, las obras sociales que te consumen, o los particulares, digo, que desbalancee tanto la balanza, a mí no me cierra. Esto con el sol... es una cuenta simple la que hago, no tengo otros elementos, pero con esos elementos que más o menos describo no me cierra. Pero perdón, se desvía la charla, insisto con lo mismo. O sea, cuando se habla de la deuda, de si está bien igual lo que está, no es, estamos hablando de un debate, no es que esté en contraposición. Lo que quiero decir es como que siento que se está desviando mi punto de vista, que se desvía la charla, porque no tenemos que andar discutiendo quién le debe plata a Autofarma, sino en todo caso, ¿por qué Autofarma no se hace cargo de pagarle el salario a los trabajadores? Exacto. Ahí está el foco de la cuestión, y cuando discutimos si la obra social pagó o no pagó, estamos poniéndonos en un lugar, no hablo en general, digo, ¿no? Estamos poniéndonos en un lugar que desvía la conversación, porque la realidad acá es que los tipos le pague la deuda, sea de Tierra del Fuego, sea de la Caja de Servicios Sociales, sea de quien sea, no les importa, ellos tienen que pagar las cuentas. Esto ya venía el año pasado, chicos, Estos atrasos con la gente de Autofarma acá en Río Gallegos
venía ya del año pasado. Lo que cuentan los trabajadores en el móvil de Sí. ayer, lo que cuentan en el móvil de ayer y nos dijeron acá hace 2 viernes es que desde marzo empezó el problema de pago de salarios. Claro. Si vos ibas a la farmacia a fines del año pasado ya no encontrabas medicamentos. Sí, no, y O sea, había falta Yo sé- de reposición de mercadería hace más tiempo. Yo sé Esto de no lo gente- compraba como cliente. yo sé de gente, no sé, yo creo que lo comenté acá, que estábamos en el mes de marzo y le habían pagado el mes de enero o abril y le habían pagado febrero, chicos, a los trabajadores. Claro. Acá en Gallego. Ya había empezado desde antes. Sí, y en Tierra del Fuego esto reventó o se conoció el 13 de julio en el comunicado de Autofarma que responsabiliza a la obra social y a salud de la provincia de Fueguina, ¿no? Advirtiéndole por la deuda millonaria de 6.000 millones de pesos. El 13 de julio Autofarma emitía un comunicado en que se pronunció sobre la medida de fuerza impulsada por sus trabajadores debido a la demora de pago de salarios. Bueno, ayer entonces reclamo más visible porque ya no son 2 trabajadores yendo por distintos programas de radio como vinieron acá, fueron otras radios hace 2 semanas, ya vemos a una veintena, son 20, 25 de distintas sucursales de Gallegos los que vimos en el móvil de ayer. Sus caras son de preocupación, de gran preocupación, gestos muy serios por la incertidumbre de cómo seguirá todo esto. A nosotros una de las trabajadoras nos decía, bueno, ¿cuál es el temor? Llegar mañana y que nos digan nos quedamos sin trabajo, cierran la farmacia. Y el retraso de pago que es, fíjense, la semana pasada se completó recién el pago del mes de mayo. Falta junio, falta julio, falta el aguinaldo. ¿Cómo haces para vivir con 2 meses y medio de atraso contando los 2 sueldos más el aguinaldo? Lo que dicen en el móvil, que también lo dijeron acá los trabajadores cuando estuvieron, es que hay desalojos de alquiler, luz y gas cortado en las viviendas de algunas de las familias, porque claro, son 200 familias. El grueso de esas familias son santacruceñas, porque son 3 sucursales en Tierra del Fuego y el resto en Santa Cruz, solo en Gallegos. Se duplica la cantidad de sucursales que hay en Tierra del Fuego, sin contar el interior de nuestra provincia. De modo que estas situaciones de te cortaron la luz, te cortaron el gas. Si te cortaron la luz y el gas es porque antes probablemente te cortaron el cable, y antes te cortaron Netflix, y antes te cortaron otras cosas que no son de primera necesidad, llegando a las situaciones de desalojos de alquileres que describen también en el relato de ayer. Además, estoy escuchando la conversación, chicos. Además, Rodri, hay que tener en cuenta que, como pasa con el tema Carrefour, estas personas saben que si se quedan sin ese laburo, muy probablemente les cueste mucho conseguir otra cosa. Entonces están tratando de conservar como la buena sintonía y evitando la tensión absoluta para poder seguir adelante, digamos, porque saben que en otro lado va a estar difícil. Y son muchos. Coincido. Claro, sí, es una situación es una situación de mucha vulnerabilidad. Es cierto también. Un día te hartás y puteás a medio mundo, entre ellos a tus jefes. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No puedo golpear por de vuelta. Claro, ¿qué haces? Digo, te gana el enojo, te gana la angustia, que sería humanamente razonable. No digo que esté bien la violencia, no digo eso. Es llegado un momento, hay un cansancio tal y un agotamiento emocional tal que no es descabellado pensar en que alguien pegue el grito en el cielo. Y después que, ok, te sacaste la bronca y tenés razón. Y tener razón no alcanza para situaciones así. Entonces, situación muy claro, complicada. siempre es todo un ejercicio, ¿no? Esto de ponerse en el lugar de, siempre es un ejercicio. Es el, perdón, y es si el ven análisis los rostros, es evidente. Es el análisis de cuando dice posición incómoda. 2 Claro. puntos, esto. Claro. ¿No? Como esta cosa de, bueno, tenemos que mantener la calma, no nos queda otra. Claro. ¿no? Como, A pero mí, bueno. la imagen que compartimos antes es que la veía en el móvil de Juli. Es muy fuerte ver, decir, yo a este chico lo conozco, a ella también, a él también, a este hace 20 años que me atiende, este hace 25. En mi caso vivía muy cerca de esa farmacia antes. Entonces, claro, era como la farmacia del barrio, la de que está en diagonal a la Tito. Y claro, decís, pero esta gente la veo de toda la vida. ¿Viste? Cuando decís, si tengo que decir de cuándo, de toda la vida. O personas, si querés, no cincuentones o de sesentones, sino de 30 y pico, que también, si este pibe, esta chica, trabajan acá hace 15 años. Bueno, esa situación es la que está viviendo los trabajadores de Autofarma
Y bueno, si la empresa tiene algo para decir, sería buenísimo que a esta altura, hoy es 4 de agosto, 11 de julio, dijiste, Nica, que había sido el comunicado. Sí. 11 de julio, mira, pensé, lo tenía y como que había sido un poquito más. Pero bueno, redondeando un mes, ¿no? Sí, Prácticamente un mes. Y encontré hurgando también respecto a lo que pasó en Tierra del Fuego, ¿no? Con Autofarma. Mirá, hay declaraciones de una mujer que es delegada, empleada administrativa, Cecilia Obando se llama, se lo cita en el medio Radio Fueguina, explicó la situación que estamos viviendo, que es muy angustiante por el hecho de que nos estaban pagando por no nos estaban pagando por la deuda que hay con la OSEF. Y dice, milagrosamente apareció el pago del 75% en mayo, que para nosotros es un montón, porque ya estábamos con muchas deudas de alquiler, luz, gas y servicio, ¿no? También sostuvo Obando que los inconvenientes, al menos lo que dice en Tierra del Fuego, ¿no? Comenzaron meses atrás. A partir de enero aproximadamente empezamos a cobrar en porciones. Cuando ocurre el cambio de presidencia, nos empezaron a pagar un porcentaje muy bajo de las liquidaciones en cambio de presidencia. En la obra social, ¿no? En la obra social. Ellos aducen que solamente estaban pagando el 40%. Agregó que esta situación derivó que la firma se endeudara con las droguerías y terminó afectando el pago de salario. Como fue mucho menos el importe que ellos abonaban, nosotros a partir de enero empezamos a cobrar en parte. También dice que nunca dejamos de trabajar y la idea es que podamos seguir trabajando. Claro. Situación espejo, ¿no? Todo el padecimiento, en este caso, de los trabajadores de las farmacias de Tierra del Fuego. Sí, también dice, tras el encuentro con las autoridades provinciales, indicó que el compromiso fue mantener la prestación, aunque reclamó que los pagos se regularicen. Nos pagaron un porcentaje de diciembre del año pasado y ya son 7 meses, advirtió. 7 meses es la cuenta que llevan trabajadores de Tierra del Fuego. 7 meses. Claro, vos dijiste, bueno, si decimos 7 meses es febrero más o menos, ¿no? Estando ahora en el mes 8. Acá los trabajadores dicen desde marzo, vos tenés un registro incluso anterior a eso, pero si hay que ubicar más o menos, claro, es en fines del año pasado, gallego, principios de este año, ¿no? Es cuando la cosa se complica de veras. Bueno, son las 12:06. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30. grados 7 décimos la temperatura, cielo cubierto con lluvia débil. La sensación térmica en Río Gallegos es de 1 grado 8 décimos. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Buen día, ¿cómo están ustedes? Tengo un permitido cuando voy a la panadería a comprar pancitos. En la panadería homónima de nuestra queridísima provincia venden unos conitos de dulce de leche, con baño de repostería, deben ser 10 centímetros de dulce de leche, tremendo. Es un mal hábito porque, bueno, mucho dulce hace mal, pero bueno, un permitido. Saludos grandes, amigos, que tengan buena jornada. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Mi peaje es una raspadita. Porque sé que no, por ahí no me caen muy bien las harinas, así que trato de evitarlas. Y bueno, con una raspadita me saco las ganas. Por ahí las chicas que atienden ahí ya me ven llegar y me conocen y saben que que pido una sola raspadita nada más. A veces me sale, a veces no me sale y después como otras cosas, pero para sacarme las ganas de la harina ese es mi peaje. Buen día, saludos. De la planta más dulce, pero no. Por no hablar de ciertas
cosas. ¿Cuál es tu peaje cuando vas a la panadería? Que te mandan a comprar y después cuando volvés acá de la bolsa, ¿qué sacás? Al 1551 6051. Escuchamos la raspadita, los conitos de dulce de leche, los cañoncitos. Queremos escucharte a vos. Estás participando por las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Buen Apetito, el sabor de la pasta en Comodoro Rivadavia 430, que hoy, excepcionalmente, está cerrado, porque, bueno, se han tomado el día los trabajadores gastronómicos, que el domingo tuvieron su día, fue el Día del Trabajador Gastronómico, pero vuelven mañana a atender como siempre. Así que Buen Apetito tiene la porción de pastas para vos. Si participás y nos decís cuál es tu peaje al 1551 6051. Mensajito acá de Karina, nos dice: hola amigos de Arriba al Día, riquísimos los ñoquis, Buen Apetito, gracias por el premio. Les mandan un saludo a mi papá José, que hoy no pude ir temprano, pero voy a ir a la tarde, dice. Manda, seguro los está viendo. Abrazo para José, abrazo para Karina también, abrazo para José Cochepa, que es amigo de Nica, que es quien nos mandó un mensaje anterior. Saludo a Cochepa. Un saludo para Cochepa. Acá Víctor, Víctor lo escuchábamos recién. Hola chicos, dice por acá. Gracias por lo de chicos. Lo que se come siempre en el camino son los bizcochitos y las tortas fritas. Nunca llegan a destino. Hoy también es el Día del Pescador Deportivo. Recuerda que es la fundación del Club de Pesca del país en el año 1903, dice Paula 417. Paulita querida, gracias por el dato. Beso grande para vos. Javi, hola chicos. Los estoy escuchando desde el primer tema de Armstrong, de Louis Armstrong. Con respecto a la consigna, lo que siempre voy picando mientras retorno, dice, a donde esté, son los bizcochitos. Abrazos para todos ahí. Buenas. Mari479 dice que la mini torta frita de la Universal, dice Mari479, es para ella su peaje obligatorio. Hasta acá los mensajes, todos adentro para participar por las pastas de Buen Apetito. Veía, sabés que ayer estuve repasando efemérides por la consigna y demás, y lo que dice del Día del Pescador Deportivo fue ayer. Día del Pescador Deportivo se celebra oficialmente el 3 de agosto. ¿Conocen vos Nica, le hacés a la pesca? No. ¿Conocen algún pescador deportivo de acá de la zona? Le mando un saludo a Andrés Pombo. A mí nadie me Más saludó. vale con un día de atraso el saludo del Día del Pescador Deportivo. Yo soy pescador deportivo, nadie me dijo nada. ¿Qué haces? ¿Qué pescas? Todo tipo de pescados. Mira. Pesca puede ser desde róbalo hasta palometa, pasando por truchas, dorados, pero mi especialidad, ¿sabes cuáles son? Las merluzas. Mira. Las compras en oferta acá en una pescadería. ¿Merluza? Pescadería. Nosotros con No Brian... le vamos a hacer publicidad, pero andás Claro, cazando boludo. ofertas de merluza. Bueno, así vos pescás ofertas. Ojo, ojo, que es una variante. El año pasado con Brian pescamos en Loyola. También, mira. somos Surubí, pacú y Sí, son dorado. típicos ¿te acordás? pescados, ¿no? Típicos Sí, de acá de la acá, costa. sí. De la zona. No tiene nada que ver Hay con una corrientes. migración muy grande de surubí y de pacú. Y por el tema La zona de Loyola. por la crisis. Por la crisis, Viste que sí. mucha gente del norte sí, viene para acá. sí, los pescados del norte vienen para acá. Pescado también. Porque es mejor el agua. La palabra surubí la aprendí por Alejandro Fantino, que siempre habla de pesca de surubí, no sé por qué. Lo del pacú te la debo. Sí. ¿Qué es el pacú, Nica? Es como- ¿Cuál es el pacú? Sería como Si un vos pariente decís acá- lejano de la palometa. Ah, mirá. Pescado No lo tenía. planito, tío chatito. bueno. Sí, sino de diente. Exacto. Este es un momento de cultura general, ¿sí? Para desasnarnos de una serie de cosas. Nosotros con Brian lo hacemos fácil. Tiramos dinamita. Dinamita. Sí, y que salgan. Que revientan Bueno. todo. Y... ¿A qué altura lo hacen? Digo para estar lejos, ¿no? La próxima vez que lo hagan, no Me lo soba. saludo. Paso lejos y lo saludo así, a la distancia. Pesca deportiva con red. No, en este caso es con Contradictorio. explosivos sería. Ah, con explosivos. Está bien. Que salga lo que salga. Claro. ¿Qué te mandan mojando los pies? No tiene sentido. Está bien. No tiene Tenemos un video de Oscar. Oscar, que pasamos hoy el video de ayer, nos mandó otro. ¿Cómo? Es el mismo video. ¿Y qué nos dice? Porque el mensaje dice 402, todo comienzo trae siempre una esperanza en mano de Dios. ¿Por qué dice eso, Oscar? Claro, yo leí ese mensaje, dije debe ser nuevo y viene con su video de ayer. Es el mismo. Bueno, Oscar, lo compartimos antes. Agenda periodística del día de la fecha. El presidente Milei ayer le repreguntaron sobre algo sobre lo que había respondido antes de ayer, que es el problema del endeudamiento familiar. Si te parece, Rodri,
nosotros comentamos la semana pasada Sí. una publicación de nuestra web, del diario Nuevo Día. Luego incluso otros medios colegas tomaron un informe que es de la Universidad Nacional San Juan Bosco, es decir, la Universidad Nacional Chubutense, que, por ejemplo, cuando se mide índice de inflación en Santa Cruz, se pone el ojo en esa Universidad Chubutense. Y la semana pasada, esa universidad hizo un informe sobre el endeudamiento familiar, capítulo Patagonia, y Santa Cruz no estaba bien posicionada en ese ranking. Y claro, no es un ranking que a uno le gusta encabezar, ¿no? Si vos decís, che, soy primero en deudas. Ah, hermoso, hermoso ranking, deudas familiares. La fuente era Universidad Nacional de San Juan Bosco, en este caso Comodoro incluso. Sí, o sea, Universidad pasando... Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ese es el nombre completo. Acá pasando Ramón Santos. Sí. Hay otro informe que va en la misma línea, Rodri. Sí, exactamente. Es un informe que hizo el estudio, el centro, ya te voy a decir el nombre exacto, es el Centro de Estudios de la Ciudad, dirigido por Mariano Almeida, que elaboró un mapa de la deuda que se puede ver en internet, en vivo. Es un mapa digital, es súper didáctico, se puede usar fácilmente entrando a mapadeladeuda.ar. Y ahí vas a encontrar datos claros y accesibles para cualquiera, sin necesidad de conocimientos. Vos ahí vas a poder, por ejemplo, no sé, por categoría, de tipo de entidades privadas, públicas, por edad, por género, ver cómo está por zonas, cómo está dividida la deuda de los argentinos en todo el territorio. Bueno, a grandes rasgos hay mucha data que surge de esta información que está actualizada permanentemente con datos del Banco Central. Pero bueno, en pocas palabras, ¿qué se puede decir acerca de esto, de las deudas? Datos que sorprenden o que llaman mucho la atención. Primero, que hay una enorme preocupación por la cantidad de hogares que no logran ponerse al día con sus cuentas. Son muchísimos. Esto de pedir plata prestada para llegar a fin de mes ya se vuelve algo común. Pero lo complicado está en devolver esa plata. Cada vez más difícil. Es un mapa interactivo, como te decía, del que estoy hablando, que muestra lugares donde la gente debe mucho más de lo que puede pagar. Y entre esos lugares, donde la gente debe mucho más de lo que puede pagar, se encuentra Santa Cruz, donde la tasa supera el 20%. Esta información que estoy diciendo surge de este mapa, pero que es un mapa elaborado con la central de deudores del Banco Central y refleja la situación hasta el mes de junio. Santa Cruz y Tucumán están entre las zonas más endeudadas del país, donde superan ampliamente el promedio nacional. Santa Cruz entonces arriba en el ranking de deudas a nivel nacional junto con Tucumán. Y un dato más que es interesante, que lo veníamos hablando la semana pasada, es el tema de las deudas de los más chicos, de los jóvenes, de los chicos de más de 18 años, que son llamativamente el rango etario más endeudado. El 37% de las deudas, si dividimos por rango etario, corresponde a chicos de hasta 25 años. Chicos de hasta 25 años son los que más deben. O sea, ¿cómo empezás una vida laboral endeudado? Bueno, es una pregunta que muchos se harán. Pero bueno, lo cierto es que son los principales afectados por las deudas. Mucho tiene que ver con esto de no conseguir laburo estable, que terminan recurriendo a créditos digitales que son fáciles de sacar. Vos hoy por hoy entras a Mercado Libre o Claro. entras a cualquier plataforma, apretás un botoncito con tu número de documento y podés pedir un crédito, eso sí, ¿no? A una tasa que no es la tasa de por ejemplo, la tasa bancaria, que son tasas mucho más accesibles. En este caso son más usureros. ¿Por qué? Porque vos tenés menos capacidad de demostrar que tenés con qué pagar. Entonces, como el riesgo es mayor, aumenta la tasa y terminás pagando, no sé, pedís 100, pagas 500, por decir un ejemplo, ¿no? Los chicos hoy se endeudan a esas tasas, a tasas muy caras, por no tener trabajo en blanco. Y bueno, y hay un abuso de la imposición de las tasas para ese público, ¿no? Que se están endeudando cada vez más, y lo que no hay es presencia del Estado para fijar este acuerdo entre partes privadas, entre particulares, que es muy desigual y que uno no sabe bien dónde va a terminar en un país donde no hay trabajo, donde estamos en plena crisis económica y donde a los chicos no les queda otra para poder pagar lo que tengan que pagar que sacar préstamos en estas billeteras digitales. Ayer Eduardo Feynman le preguntó al presidente Milei por esto. ¿Es un asunto entre privados? ¿El Estado tiene que hacer algo? El problema de fondo no es que la gente está endeudada porque no le alcanza para llegar a fin de mes, es decir, algo tan elemental, y el salario, sea formal o informal, no les alcanza. Esas ideas son las que rondaron la pregunta de Feynman ayer.
Y el presidente dijo lo mismo que le dijo a Majul el domingo a la noche. El domingo, en el programa La Cornisa de Luis Majul, el presidente, acerca del problema del endeudamiento familiar en Argentina, dijo lo siguiente. Usted sabe que hay un récord de morosidad, el Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar. Pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? Hasta ahí, ¿cierto, Brian? Porque lo ayuda bastante Majul No se entiende nada, al presidente. Mireille. Bueno, dice, es un problema tuyo. O sea, básicamente es un problema tuyo. Ahora, esto fue el domingo. Ayer el presidente dijo lo mismo. Escuchemos a Luis Caputo el viernes. Viernes a la tarde-noche en América 24, en una entrevista con Nicolás Wiñaski, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, ya era consultado por esto, porque claro, son informes oficiales, es decir, es un relevamiento del Banco Central de la República Argentina, y esto es entidades bancarias desde ya, pero pasa, decíamos, ¿no? Acá en lo más cercano de estudios de este tipo es la universidad que está en Comodoro, la San Juan Bosco, y bueno, hay un relevamiento más autóctono, pero los números son parecidos, es decir, la tendencia no cambia. Esto decía Toto Caputo. Déjalo con micrófono abierto, Brian, porque esto es un poco más largo. Pero a ver, tampoco puedo hacer magia. De la gente que está en mora, ¿no? De estos millones de argentinos que no pueden pagar. ¿Cuánto van a mejorar su ingreso o qué es lo que tienen que hacer? Mira, primero, ahí hay que diferenciar el punto que es un tema entre privados. O sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. O sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco, escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, y lo más probable es que esta gente no te pague. Entonces, y el que tomó el crédito, tal vez no le quedaba otra, o tal vez pensó que venían las elecciones y el presidente se iba y la inflación se le iba a licuar. O sea, son diferentes, ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. Entonces, ¿puede haber alguna intervención del Ministerio del Gobierno en ese área? ¿Se habló de un uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Se habló de crear alguna herramienta para resolver el tema de la mora? No, porque de vuelta ahí entras en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard, ¿no? Ese tema de decir, bueno, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000. Esto último es, si vos especulaste es problema tuyo, no si esto de compra de dólares por si se iba a ir a 3.000. Entonces, estás haciendo el gesto de lavado de manos, Nica. Sí. Bueno, lo que Del dice... gobierno de los hijos de puta, el lavado de manos, capítulo 14. Lo que dice el presidente en línea con Caputo es un problema tuyo. Y hay una cosa acá, que es lo siguiente. Un prestamista te cobra lo que quiere. Un prestamista con plata en negro te cobra lo que quiere desde ya. Y anda a no Las pagar. billeteras virtuales te cobran más que los bancos oficiales o que los bancos que conocimos toda la vida. Pero la tasa de interés la fija el Banco Central. Y el problema de las tasas de interés el año pasado, por decisiones del Gobierno Nacional, es un problema del Gobierno Nacional. O mejor dicho, son decisiones del Gobierno Nacional. No es cierto que el Estado no intervino de ningún modo. El Estado interviene fijando tasas de interés. Y si las tasas de interés son altas y la plata no alcanza, bueno, el punto sería, el problema es tuyo, ¿no? El gobierno no dice el problema no existe, que sí lo hace con otras cosas. Vos decís, se pierde empleo, se cierran comercios, y el gobierno dice, no, lo que hay es una reconfiguración, está cambiando el modo de consumo y se pierde empleo, pero se crea otro. No se hace cargo de nada. Entonces, acá no De lo dicen que que generó. el asunto no existe, sino que es un problema tuyo. El asunto es que este problema tiene toda la pinta de ser una bomba de tiempo. Ese es el punto para la vida de todos nosotros.
la gente está endeudada, así como con billeteras virtuales y bancos, están endeudados con consumo de supermercados. La gente está endeudada con los supermercados. Mirá, Brian levanta la mano. ¿Qué usas, Brian? Si querés contarnos por WhatsApp. ¿Usás Mercado Pago? ¿Has pagado con eso? ¿Has ido al supermercado y has pagado con Mercado Pago? Y te las cuotas, ¿no? Puedes pagar en cuotas. Claro. Entonces, fíjate, es lo elemental. Es me endeudé para comprar comida, me endeudé para comprar el detergente, me endeudé para comprar jabón. Cuando entrevistamos a Guillermo Polk el viernes, él nos decía que uno de los problemas, y lo cito de nuevo porque fue la última entrevista, insisto, no porque sea el único que lo diga, pero justo en la última vez que lo hablamos nosotros fue el viernes. En términos de entrevistas. La pregunta a Polk fue, si el gobierno va a recomponer salarios en 17,9% de paritarias de acá a diciembre, ¿cuánto hay de plata en la calle? Sí. Dijo, bueno, no, pará, la gente ya está endeudada. Y es cierto. Lo que hizo el gobierno de la provincia es, a través del Banco Santa Cruz, un plan de refinanciamiento de deudas con tarjeta de crédito, ¿cierto? Es decir, obviamente que se puede, quiero decir, es susceptible de ser discutido, pero el gobierno de Santa Cruz dice, bueno, vamos por ahí, por refinanciamiento de deudas. Lo que dice Milei y lo que dice Caputo es problema tuyo, o sea, directamente es problema tuyo. Y es una bola de nieve y es una bomba de tiempo. De modo que cómo termina esto, quién sabe. Bueno, datos entonces, es el mismísimo Banco Central de la República Argentina el que lo reporta. Título de nuestra web, del diario Nuevo Día. Santa Cruz en alerta por el crecimiento de la mora, 2 puntos. Nota de hoy de nuestra web. ¿Qué revela el mapa nacional de la deuda? Bueno, cada provincia tiene su capítulo. El capítulo santacruceño está a tope de ranking. 12:25 del mediodía, Brian Álvarez en la operación técnica, Rodrigo Poloni en la dirección acá de cámaras, acompañándonos en el streaming, Rodri, Brian, un poquito de música y vamos, en breve hacemos el sorteo, no sin antes escuchar los mensajitos, los últimos que quedan, dale. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos, comunes de lozano brillo. Hola, buenos días. En mi caso, siempre mi peaje es una media luna. No importa si es dulce, salada, la media luna es mi perdición. Así que nunca llego ni siquiera a veces al auto. En el camino voy abriendo así el paquete hasta sentarme y comer una media luna. La verdad, me estoy volviendo a enamorar, la verdad. Quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil, el corazón droga que me hace inmune ante el dolor, gotas de agua dulce, rayos de sol, lo que yo siento por ti es amor. ¿Te pasó alguna vez que algún vecino te gritó un gol? Para vos que sos fanático del fútbol, que te gusta ver los partidos con la mejor calidad, DirecTV lanzó la promo 5x1 para que te vuelva a pasar, para que no te vuelva a pasar. 5 servicios al precio de 1. Accedes a la programación más completa y contratando hoy pagás recién en septiembre con instalación 0 pesos y además te llevas el pack Oro HD más fútbol y tenés Disney, Prime y Digo sin costo. Escribile ya a Mar al 2966 40 11 69. Pedí por Mar, habla con ella 2966 40 11 69. Repito, 2966 40 11 69. Hablas con Mar, contratás DirecTV y te olvidás de todos tus problemas. Dale. Como las blancas palomas, cuando la plaza se toman, con vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy volviendo a enamorar, la verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor. Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hace tu pedido al 2966 44 0000 o pasa por Comodoro Rivadavia 430. @Buen Apetito RGL. Como las blancas palomas, cuando la plaza se toman, con vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción.
12:28 del mediodía, 4 grados la temperatura en este momento, la sensación térmica 0 grados 6 décimos, la humedad 97%, la presión 1007 hectopascales y un viento que sopla del oeste a 15 kilómetros por hora, del este a 15 kilómetros por hora, con una visibilidad muy buena de 4 kilómetros. La máxima para hoy es la que estamos sintiendo hasta hora del mediodía, de 4 grados, una mínima de 2 y pronóstico de lluvia y lluvias aisladas para la tarde y para la noche de esta jornada de martes. Pensar que este muchacho Juanes hacía rock pesado en su juventud. Y esto es re pop. En realidad es muy melódico, pero esa base de batería es re pop. ¿Viste? Son esas canciones que podés tararear una y otra vez. Muy radiofónica, por cierto. Mi permitido es una empanada de guanacos. Ah, pensé que ibas a decir que tu permitido era Juanes. Está el guanaco Sí. en el alambrado. Sí. Te bajás con un par de personas en medio de la nieve y le sacás las patas. ¿El guanaco qué hace? Sale corriendo como buen guanaco, ¿no? Sí. Viste, vos decís, che, qué bicho este qué descuidado para cruzar la ruta, diría uno desde nuestro punto de vista. Le sacás las patas del alambrado, si no se te escapa, empanada de guanacos. ¿Vieron los memes ayer, no? Me imagino. ¿Vieron? Hubo una... El antes y después. Vos te referís al reel que subió la cuenta gobernador. oficial del gobernador, sí. Claro. Que baja al medio de la ruta y saca un guanaco, rescata Saca un un guanaco. guanaco y claro, justo la semana pasada él repartió empanadas de guanaco, entonces quedó como el chiste servido. Ahí está. Sí, lo vi. El reel. Tuvo muchas reproducciones, se recontra compartió, ¿eh? Sí. Este... Y mucha gente, si bien se presta el chiste, porque claro, justo empanadas de guanaco hace 10 días y ayer rescatando un guanaco, es como el chiste te queda ahí como servido. Mira, mete el gol que está solo abajo del arco. Patea fuerte. Más allá de esos chistes, que somos muy buenos los argentinos para los memes, o sea, calculo yo, debemos ser, si hacemos campeonato mundial de boludeces, ganamos, ¿no? Seguro. O subcampeones, ponele, mientras no nos gane España, no, España en eso no nos gana. En memes, esa cosa no nos gana. En humor no. Pero sí tenía muchos compartidos y mucho me gusta y me encanta decir que gente que lo veía con buenos ojos de veras a lo del video. Sí. He comido empanadas de guanaco, no se venden en las panaderías, que yo sepa. Justo hoy la consigna panadería, viste que vos vas y te compras de pollo, carne o jamón y queso. En panaderías no de guanaco, no sé si han tenido la oportunidad de probar. En mi caso sí, cocinado por mi ex suegra, que cocina muy bien, cuya hija, mi expareja, es chef, son muy buenas cocineras y esas empanadas estaban exquisitas. Acá me dice David que también pulgar para arriba. ¿Alguna vez probaron, chicos, empanadas de guanaco? Probé salamín de guanaco. Salamín de guanaco. ¿Y qué tal? Buen espectáculo. Un espectáculo. Y milanesa de guanaco también probé. También son secas. Son secas o sea, le tenés que poner más Mucho onda limón. que otra milanesa. Quesito. Bueno, es una carne más magra. Nica, no te veo entusiasmado con los guanacos. No, he probado milanesa de guanaco pero las empanadas las probé también, pero no me gustaron. Eso porque no las cocinó mi ex suegra. ¿Sabés qué? Te hubiesen gustado. Es una carne magra, el guanaco no tiene casi grasa, pero no me llamó la atención. No te llamó, no las elegís. No. O sea, fue exótico, pero no las elegís. Sí. Ah, y después probé estofado de guanaco en Calafate. ¿Qué en tal? un local que estaba ahí en Avenida El Libertador. ¿Mejor no? ¿Mejor que las empanadas? Sí, quiero decir? mejor. Bueno. Estofadito ahí, está bastante bueno, con arvejita, papa. Qué rico. Consigna del día de la fecha, me celebro las empanadas de guanaco porque teníamos el video del guanaco siendo liberado, pero bueno, lo vio medio mundo, era como para entretenernos un rato. La consigna hoy no era, o sea, tu permitido, sería una excepción la empanada de guanaco, ¿cuál es tu permitido de la panadería? Y el que se gana el premio ahora, con esto cerramos el programa, de hecho es comida como a diario. Exactamente, ha llegado el momento del sorteo. Yo creo que si uno tiene que pensar, la pregunta era más bien el peaje, lo que te robás de la bolsita, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, el permitido también, vale. Que podía ser la media luna, el chipacito, no sé qué. Bueno, yo lo que vi en general en este sondeo que hicimos a la mañana, según estudios del centro de la Universidad de Wisconsin. Sí, te iba a decir el MIT. Viste que el Ohio. MIT tiene mucho prestigio. ¿El MIT? El Massachusetts Institute of Technology. Esa. Para decirlo más o menos en inglés. Justo esa la que te iba a decir. El MIT. Bueno, según el MIT, bueno, la mayoría de la gente cuando va a la panadería y vuelve a la casa en Santa Cruz y especialmente en Río Gallegos, lo que más se lleva son los bizcochitos, lo que manotea. ¿Por qué? Porque es fácil de
disimular. Cuando Claro. llegas, falta un, ahí va a decir, Nadie falta se un da cuenta. bizcochito. ¿No? Con la docena de facturas, y vos la contás, Claro. y son 11, y bueno, ahí quedás medio expuesto. Le cortás la punta a la media luna y quedás medio paltuje. Pero si te robás un bizcochito, o si te robás un chipacito, bueno, la cosa zafa. Bueno, listo, dicho esto, ahora sí podemos ir al sorteo derechito. Tenemos las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, que hoy, excepcionalmente hoy, está cerrado. Abre mañana de vuelta, así que te aviso por si llegas a ganar para retirar mañana. ¿Te quedó claro? Ok, ahí está, sí, te quedó claro, evidentemente. Bueno, vamos derechito entonces. Señoras y señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es... Mari479. Vamos, Mari, todavía. Bien ahí, Mari, qué alegría. Te llevaste las pastas. Bueno, una porción de pastas es tuya, Mari, así que la podés pasar a retirar a partir de mañana. Mañana, pasate por Buen Apetito, ahí en Comodoro Rivadavia 430. Vas con el voucher, tiki, decís yo soy Mari, yo me la gané, te sacás la fotito, nos mandás la foto y todos felices y todos contentos y nos contás cómo lo disfrutaste después. Buen provecho, querida Mari. Mañana vale entonces la observación. Son las 12:35. Esto ha sido Arriba el Día, temporada número 11. Si no te enteraste, es martes 4 de agosto de 2026. Saludamos a Juli Quiroz en el móvil. Comandante, que tenga usted una buena tarde. Comandante es Brian Álvarez, desde ya en los controles. Ahora en un rato sigue el aire con Laura Androne y siempre llegue tarde. Compañero Rodrigo Poroni, camarada, que tenga usted una buena tarde, el hombre detrás de cámara. Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo, que tengan un buen martes. Lo mismo para vos. Nos encontramos mañana. Mañana, antes de las 10, estamos en esto que se llama Arriba el Día.